El Señor no se aburre. Ve y háblalo con el Señor. Si estás furioso, si tienes remordimiento, cualquier emoción tráele a Dios. De igual modo, es imposible escondérselas ante Él. ¿De dónde sacamos esa tontería que hay que higienizarse antes de presentarse ante el Señor? ¿De dónde sacamos la bobería que no me puedo presentar al Señor sin antes pedirle perdón? Ve y dile: así soy el hijo pródigo y vengo y huelo a marrano, huelo a puerco. Si vienes del chiquero, ¿a qué vas a oler? ¿A perfume francés? Señor, aquí estoy, oliendo a puerco. Recuerden que el abrazo que el padre le da al hijo pródigo se lo da cuando todavía huele a puerco, después lo manda a bañar. No dijo, primero te bañas, no te acercas no le dijo eso, le dio un abrazo con olor a puerco y después lo mandó bañar. El Señor te va a limpiar, pero te va a dar un abrazo como estés. Entonces ve ante Él y dile: Señor, aquí estoy oliendo a chiquero, a estiércol de resentimiento. ¿Me ayudas o me ayudas? Porque soy tu hijo y tú me dijiste que vas a ser fiel y me vas a ayudar. Los antiguos griegos contaban la historia de un atleta veloz que llegó en segundo lugar, faltando pocos metros para llegar a la meta. Entonces se paró exhausto, insisto, pocos metros antes de la final, porque alguien le ganó la delantera y él veía que toda la multitud, el gentío, el público vitoriaba, pero no a él, sino al ganador. Él llegó, insisto, en segundo lugar. El ganador del segundo puesto tenía que quedarse allí mientras se entregaban la corona al primer ganador. Tenía que estar con los otros corredores mientras daban discursos de felicitación, obviamente, al ganador, en honor al victorioso, y él no se podía ir, tenía que oírlos. Como si esto fuese poco, tuvo que atravesar la ciudad de regreso a su casa, escuchando en labios de todos el nombre del ganador. Al día siguiente, los periódicos en letra de molde tenían obviamente el nombre del ganador, pero eso no fue lo importante, sino que le hicieron una estatua en su honor en la plaza principal, en honor, claro, del ganador. Así que, con tal mala fortuna, que el que llegó en segundo lugar justo vivía cerca de la plaza, y cada vez que salía se topaba con la figura de aquel que le había ganado la meta por pocos metros. Así que empezó a verse a sí mismo como un perdedor, pensando: ¿por qué no fui yo el que merecí los vítores, los discursos y obviamente la estatua, ¿no es cierto? Así que el resentimiento, dicen los griegos, se le instaló en su alma y en su corazón, de modo que no lo dejaba dormir, pensando lo cerca que pudo haber estado de ser él el galardonado. Cuando el sueño le era esquivo, cuando no podía dormir y el insomnio venía para quedarse, el caballero se levantaba por las noches e iba hasta la plaza con un pequeño cincel y raspaba la piedra de la base. No hacía nada con eso, no lograba destruir el monumento, pero sentía que cuando el cincel pasaba por la base, de algún modo estaba erosionando el honor que le habían dado a su contrincante. Noche tras noche iba con el cincel y trataba de erosionar la base. La historia dice que una noche, después de mucho tiempo, raspó un poco de más la piedra y la figura maciza del atleta se derrumbó y cayó hacia adelante con tal mala fortuna que lo aplastó. Y la figura del atleta, la imagen del atleta, aplastó al hombre que trataba de cincelar su base. Murió aplastado justamente por la imagen del hombre que despreciaba. Alguien dirá que el hombre con el cincel murió en ese instante, aplastado, pero no fue cierto. El hombre empezó a morir mucho antes. El peso del resentimiento lo destruyó día a día, pensamiento tras pensamiento, suspiro tras suspiro, hasta transformar su alma de campeón orgulloso en un cincelador barato, o lo que es peor, en aquel que raspa la buena fortuna de otro. Los griegos acuñaron esta historia para reflejar lo que el resentimiento puede ocasionar. ¿Qué es el resentimiento? Es el enojo que se mantiene y se multiplica con el tiempo. Enojarnos podemos enojar todos. La ira no deja de ser un sentimiento noble. De otro modo, las Escrituras no dirían: airaos, pero no pequéis, que la ira no te lleve a pecar. Pero el enojo, vaya, que es noble, porque el enojo, como la risa, como la alegría, como la felicidad, como el llanto, permiten catalizar emociones. Uno puede enojarse contra el pecado, puede enojarse con el diablo,
puede enojarse contra la corrupción, contra los delitos de lesa humanidad, puede enojarse contra los politiqueros baratos cuando vemos que las cosas se hacen mal, o te puede enojar la desobediencia. El hecho que el Señor también dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea que el enojo puede que sea una emoción pasajera. Nos enojamos en el tránsito, nos enojamos en una sala de espera, nos enojamos cuando nos cargan la gasolina incorrecta o cuando la cargamos incorrectamente, nos enojamos cuando no nos alcanza el dinero, nos enojamos cuando la suegra dice que se quedará unos días más. Pero si ese enojo permanece, puede que se multiplique y entonces se transforme en resentimiento. Cuando es un resentimiento no notamos que está, puesto que no es un sentimiento que sale a flote, sino que se oculta debajo de la superficie y es imposible encontrarlo con algún detector, ni de metales, ni de oro, ni mucho menos un detector de pecado. Navega en las profundidades de nuestra vida sin que nos demos cuenta. Entonces uno puede aparentar que está en paz, pero hay una furia de ira que está en el interior, que no se puede notar de manera fácil. Puede que demos la impresión de una figura serena, pero empieza a crecer ese sentimiento horrible, porque ahí está, escondido, reprimido, abriendo sus fauces subterráneas de veneno, que tarde o temprano va a infectar al resto de las relaciones. Infecta. Es un efecto colateral. Cuando uno está resentido, todo lo que toca empieza a ensuciarse o a envenenarse. No nos damos cuenta, pero nos volvemos de alguna forma personas tóxicas. La toxina que uno libera cuando uno tiene resentimiento, cuando uno tiene dolor, a lo mejor es inherente a nosotros, ni nos damos cuenta que la estamos liberando. Pero nuestros hijos empiezan a tener el mismo nivel de vida, nuestros amigos empiezan a saber que hablar con nosotros siempre es quedar con un sabor agridulce. Hay gente que al hablar te deja un sabor agridulce. No es una persona que te amarga del todo, pero tampoco que te deja una sensación de bienestar. Son personas que a lo mejor te visitan, se van de la sala de tu casa y te queda una sensación, esa es la palabra, nada describe mejor que lo agridulce. Estás feliz porque tu amigo, tu pariente estuvo allí, pero a la vez te queda una sensación de carga. Puede pasar con tus propios padres, puede pasar con alguno de tus hijos, que viene y te queda una sensación extraña, y no es porque no se te pueden contar los problemas. A mí me pueden contar un montón de problemas, pero cuando esos problemas vienen revestidos de resentimiento, uno puede notar un dolor que deja una toxina en la atmósfera, en el ambiente. Oí por allí una historia que en los tiempos donde la rabia no se podía curar, un hombre fue mordido justamente por un can, por un perro rabioso. Entonces los exámenes confirmaron que el hombre habría contraído rabia y no había cura para la rabia. Entonces le dijo el médico, mire caballero, lamento decirle que usted ha contraído rabia y que mi sugerencia es que ponga sus cosas en orden lo más rápido posible. El hombre dice, no me puede desahuciar de manera tal. Y el médico dice, lo siento, pero tampoco sería una falacia que le dijera que se va a curar. Así que por favor ponga sus cosas en orden. Y el hombre de manera inmediata pide un bolígrafo y un papel y empieza a escribir frenéticamente. El médico, suponiendo que el paciente necesita su espacio, lo deja. Al rato regresa y dice, me agrada que empezó a escribir porque veo que empezó a trabajar en su testamento. Y el caballero dice, no, es la lista de personas que tengo planeado morder antes de morir. Entonces los resentidos son aquellos que fueron mordidos alguna vez y canalizan su energía mordiendo a otros y los transforma en personas permanentemente enojadas, en un enojo que no se va cuando se pone el sol, sino que permanece. Vino como un visitante, luego se quedó como un intruso y hoy es un huésped permanente. El enojo. Son los que se enojan por todo, por cualquier cosa. Por el calor, por el frío, por la montaña, por la nieve, por los autos, si hay tránsito, si no hay tránsito. Porque todo lo que se le viene a su mano para hacer o se le pone enfrente termina siendo la gota que rebasa un vaso que ya viene lleno. Termina siendo el efecto residual de otras situaciones del pasado. Y dicen los médicos, porque yo siempre trato de asesorarme de no predicar algo que nada más tenga un contenido espiritual y que digan, bueno, eso es porque tú lo crees. Si bien vivimos por fe y esto se trata de un mensaje espiritual, a mí me gusta cuando además lo espiritual está respaldado por los científicos.
porque por un lado o por el otro tienes que terminar creyéndolo. Así que yo me pongo a ver por qué gente vive profundamente enojada y qué significa eso en su físico. Y entonces hablan de que cuando alguien vive con un enojo permanente, graba profundas líneas en sus rostros, que no son las arrugas de un buen vivir, son líneas de ceño fruncido. Cuando te ríes mucho, se te hacen acá, marcas acá como el Joker. Cuando te enojas mucho, se te hacen un montón de líneas acá. Y la trompa te sale como pato, como Lucas, cuando te enojas. Y entonces dicen, las personas que estudian estos comportamientos, el resentimiento hace que los rasgos se endurezcan. ¿Saben lo que son rasgos duros? Endurecer los rasgos no es necesariamente lo que ocurre con el correr del tiempo. Eventualmente todos envejecemos. El tema es cómo uno envejece. Los rasgos blandos son los rasgos que tiene un niño. Cuando uno conserva los rasgos blandos, aunque tenga 50, 60, 80 años, tiene una cara de paz, una cara angelada, una cara donde el resentimiento no hizo un habitáculo. Cuando los rasgos se endurecen, son esas personas que aunque tengan 25 años, tú no sabes por qué. Sí tiene 25, pero aparenta tener 50. Porque sus rasgos se endurecieron, su ceño se frunció. Y eso tiene que ver con la manera en que el cuerpo cataliza el resentimiento, la falta de perdón. Por otra parte, dicen los médicos que la falta de perdón o el resentimiento encorva los hombros, encorva la postura corporal cambia porque uno lleva un peso espiritual. Ellos le dicen un peso anímico, pero es un peso espiritual. De manera que uno se encorva, en vez de estar paradito derecho, uno tiende a encorvarse. Van a ver que la gente resentida cada vez se hace más chiquita. Cuando yo doy estos síntomas, lo primero que se nos viene en la cabeza es ¿quién quiere tener un estilo de vida así? ¿Quién quiere vivir encorvado, con los rasgos duros, con el ceño fruncido? Nadie. ¿Quién elegiría vivir ese estilo de vida? Nadie. Sin embargo, el resentimiento entra, a veces sin nuestro consentimiento, y después nos acostumbramos a vivir con él. Si vas a buscar en la Biblia la palabra resentimiento, no está, no aparece en las concordancias. Es un término relativamente moderno, acuñado hace 2 siglos atrás. Pero Pablo, el apóstol, utiliza una frase que se acerca mucho al significado de manera sorprendente. Y cuando les diré dónde, se van a sorprender más todavía. En el capítulo del amor aparece lo más parecido al resentimiento. En 1 Corintios 13, donde está la prosa más elegante acerca del amor, allí aparece semiescondido lo que sería contrario justamente al amor puro, el resentimiento. Es aquel versículo 5 donde dice: el amor no hace nada indebido. Claro, esa es la traducción, en este caso al español. El amor no hace nada indebido. Sin embargo, en el original griego, en el hebreo también tiene un significado, pero en griego me gusta más porque se asemeja a lo que realmente es la amargura o el resentimiento. El original dice logizomai, Logizomai, logizomai. Entonces dice, el amor no es logizomai. Y uno dice, ¿qué es eso? ¿Qué no es logizomai? Bueno, es una palabra de los contadores públicos certificados de la época. En el primer siglo, cuando la gente tenía una deuda que no podía pagar y se transformaba en un moroso constante, no iba a collection, ni le llegaban cartas de desalojo. Había contadores que anotaban su deuda en lo que se llamaba un libro mayor de contaduría. Y esa deuda era escrita en tinta, con una pluma. O sea que no se podía borrar, quedaba parte de tu background. Vivías como moroso o como un mal pagador el resto de tu vida. Algo así como el background que podemos tener nosotros ante la ley. Alguien que comete un ilícito o un acto delictivo, inmediatamente eso forma parte de su hoja de vida. Y aún así pagues tu sentencia, pagues tu deuda con la sociedad, cuando salgas de la cárcel, aun cuando cumpliste, insisto, tu condena, cruzas una luz en rojo, inmediatamente el policía coloca tu placa o tu nombre en su computadora y le aparece que estuviste en la cárcel y por qué razón. Eso se llama tus antecedentes penales. En el primer siglo no había un sistema computarizado de antecedentes penales, pero había un libro mayor de los contadores que era justamente lo que el apóstol dice, el logizomai. Y Pablo dice, en el verdadero amor no hay libros contables, no hay contaduría, nadie te lleva la contabilidad de tus metidas de pata. El verdadero amor no publica tabla de posiciones, quién salió primero y quién salió segundo. El verdadero amor no hace lista de a quienes tienes que morder. El verdadero amor
Y esto le da título al mensaje: se acuerda de olvidar. El verdadero amor te dice: acuérdate de olvidar. No lleves libros contables de lo que te hicieron, cómo te hicieron, cuándo te lo hicieron. Porque el verdadero amor no lleva contabilidad. Eso es cuando se traduce en el verdadero amor: no hace nada indebido. Dios se olvidó, y se olvidó de que se olvidó. Y te dice: acuérdate de olvidar. David, el hombre conforme al corazón de Dios, que en los asuntos del corazón era el, ¿qué puedo decir? El Pablo Cortázar de la época, era Gabriel García Márquez. Con el mayor respeto que me merece David, no lo estoy comparando con estos autores, pero digo, el escritor del amor por excelencia. Sus salmos podrían componer millones de canciones hasta la fecha. Y este campeón del amor y este hombre conforme al corazón de Dios está en el lecho de muerte, David, y hace entrar a su hijo Salomón al cuarto y le da un consejo final. ¿Qué creen que le dice? ¿Cómo pelear sus batallas? ¿Cómo luchar contra el orgullo? ¿Cómo no pecar? No creerán cuál es el consejo que le da en el último aliento a Salomón. Primera de Reyes 2:5 nos deja un registro de esas patéticas palabras. Y perdonen que les estoy bajando de la cúspide a David, pero David, así como era el tremendo hombre del Señor, también tenía un montón de fallas, y entre ellas esta. Le dice a su hijo: ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que le hizo a 2 de mis generales del ejército de Israel, a los cuales él mató, derramando sangre en tiempo de paz. Así que tú, Salomón, harás conforme a tu sabiduría, pero no dejes descender las canas de este hombre al Seol en paz. El hombre más grande de su época se está preparando para ir al encuentro con su Dios. ¿Y qué sabiduría imparte? Un viejo rencor de años, que no se lo quiere llevar a la tumba y le quiere pasar el libro mayor de un rey, y la perpetuación generacional de una falla de carácter se la pasa a su hijo, a su sangre. Le dice: no permitas que Joab muera de muerte natural. Yo me estoy yendo, pero hazme el favor de que pague con su vida por el dolor que me causó en vida. Impresionante, ¿no? Ese es el lado de David que no quisiéramos hablar ni enfrentar, pero es el lado que tampoco nosotros quisiéramos enfrentar. Porque cuando uno está resentido, sin querer, transmite esa atmósfera de resentimiento a los hijos y a los nietos, y si Dios lo permite, a los bisnietos. Los hijos son los mudos testigos que nos ven cómo hablamos con resentimiento, ya no solo de hombres de Dios, cómo hablamos de resentimiento de nuestros padres, de cómo me criaron, la forma que ya no lo contamos como una experiencia didáctica, sino con dolor. Y ellos heredan. Recuérdense que más que heredan, son impartidos por esa maldición. Recuerden que la herencia es lo que uno le deja a alguien, pero la impartición es lo que uno deja en alguien. Y esa impartición que le damos a los hijos a diario puede ser bendición o maldición. Cuando estén ante una disyuntiva de la vida, nuestros hijos van a decir: ¿cómo hacía el viejo en mi lugar? ¿Qué hacía mamá ante una situación igual? Y si mamá reaccionaba llena de dolor, de resentimiento, esa hija va a ser otra resentida. Va a tratar al esposo como vio que la madre trataba a su padre. El hijo va a tratar a su mujer como vio que su padre trataba a su madre, y viceversa. Es una cosa que empieza a repetirse de generación en generación. Es el poder del entorno. Yo puedo reprender maldiciones generacionales y decir: se corta aquí aquello de que si los padres comieron las uvas agrias, los hijos no heredarán la dentera. Yo no creo que porque tuviste un abuelo borracho o un papá divorciado vas a seguir el patrón generacional, vas a tomar la posta generacional. Yo creo que no. Dios hace todas las cosas nuevas, pero no puedo cambiar el poder del entorno. El entorno es lo que se respira en tu familia, lo que se habla. Si en tu casa, por mucho, no creo que porque tu abuelo era alcohólico vas a ser alcohólico y tus hijos lo van a hacer. Pero si en tu casa cualquier festejo amerita tomarse un tequila, y si estás triste te tomas un tequila, y si estás alegre te tomas un tequila, y para que la Santa Cena no te caiga mal te tomas un tequila, y si pierde las Chivas te tomas un tequila, y si gana la América te ganas un tequila, se respira un ambiente de alcohol, un entorno donde para celebrar o para echar fuera las penas no está Dios, está el alcohol. Yo no puedo ir contra, no hay anacondia que te libere del poder del entorno. El resentimiento es igual. Cuando en las mesas familiares se empieza a hablar de todo mundo, cuando los hijos aprenden que después del servicio la comida es para hablar de todo lo que estuvo mal y qué hizo el ujier y por qué lo hizo el otro y por qué la otra se cortó el pelo y fíjate la que se puso y aquella que está fajada y la otra que se piensa que aquella gorda que le creció el trasero. Cuando todo eso lo hablas en la mesa, ese entorno genera críticos, genera gente que detesta la hipocresía, pero también detesta la iglesia. Lo generas. Es lo que David explícitamente hace con Salomón.
véngame. Quiero que vayas y le hagas tener una muerte indigna a Joab, porque yo me quiero ir tranquilo de que me vas a pagar. No me dan la fuerza para continuar con el resentimiento, así que te lo voy a heredar, te lo voy a impartir. Y el resentimiento es una criatura horrible, deformada, distorsiona la realidad, nos mantiene encadenados al pasado. Junta un montón de ayeres y te perderás un montón de mañanas. ¿Quién quiere estar encadenado al pasado? Y yo soy muy cuidadoso cuando hablo de resentimiento y de perdón, porque estuve mucho de ese lado. Y escuché a muchos predicadores decir, tienes que perdonar, perdona si tienes el corazón del Señor. Y a veces las historias son tan retorcidas. A veces lo que le ha pasado a la gente es tan doloroso que hasta gritar desde aquí, perdona y se acabó, suena una subestimación a lo que te pasó. Como diciendo, ¿qué importa que te violaron sistemáticamente desde los 9 hasta los 15 años? Con el beneplácito de tu mamá que sabiendo no hacía nada. Bueno, es un detallito. Claro, la que le pasa dice, este no sabe lo que está hablando. Como se ve que nunca le pasó, nunca le abusaron a un hijo mínimamente. Entonces yo respeto el dolor. Yo entiendo que lo que te pudo haber pasado es una cosa espantosa que no quieres recordar. Ahora, justamente por eso, ¿mereces anclar tu vida a esos años oscuros? ¿Quién se merece eso? ¿Mereces que tu vida sea un parteaguas desde lo que te pasó en adelante y que a partir de ahí nunca más vuelvas a ser feliz? Por mucho que odies a ese abusador, a ese ex esposo, a ese ex jefe, a los padres que te abandonaron, al padrastro, por mucho que tengas resentimiento, ¿mereces vivir anclado en el pasado? Nadie lo merece. Ni tú ni yo nos merecemos eso. Porque tarde o temprano, ojalá la amargura quedara en nosotros, pero tarde o temprano la empezamos a impartir sin darnos cuenta. La amargura y el resentimiento se describen a través de muchas palabras ilustrativas, pero la más perdurable es la que encontramos en Hebreos 12:15. El escritor a los hebreos dice, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Pregunto lo que pregunté esta mañana. ¿Habrá alguien aquí que ose decir que no necesita el perdón de Dios hoy? ¿Habrá alguien que diga, no, es que yo vivo puro? La verdad es que no sé ni para qué murió Cristo por mí, porque yo soy tan santo e impoluto. ¿Habrá alguien que diga, yo no peco, hoy no pequé, mis pensamientos son puros? Yo creo que todos necesitamos un regaderazo de gracia. Nos incluye a todo mundo. Y fíjense qué peligroso lo que escribe el escritor a los hebreos, que dice, no sea que alguno no alcance la gracia, no sea que alguno no sea perdonado. Y uno dice, a ver, ¿qué va a decir? ¿Qué es lo que no tiene perdón? Bueno, dormirse en un sermón de Dante podría no tener perdón. No, dice, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y sean muchos contaminados. Para que una raíz de amargura brote, la amargura tiene que estar subterránea, si no, no brota. Para que algo brote tiene que estar abajo sembrado. Y si dice que la amargura brota, es porque la amargura está debajo. En algún momento la semilla del rencor cayó en esa tierra. Si no, ¿cómo va a brotar rabanitos o tomates? ¿Cómo va a brotar brócoli si nunca sembraste brócoli? Y dice, no sea que les brote una semilla, una raíz de amargura y los estorbe. Imagínate que te pierdes la gracia de Dios porque tú no das gracia. Me hiela la sangre pensar que porque yo no puedo perdonar, Dios tampoco me perdone a mí. Y el Señor, por si a alguien le queda duda, dice, sí, con la misma vara que medís, serás medido. Con la misma vara. Es bíblico. Los que piden justicia para el otro y misericordia para sí. No, si pides justicia para el otro, tú no quieres justicia para ti. No te agradará que Dios te opere y te mire con justicia. Tú no quieres justicia. Yo no quiero justicia. Jamás le diría al Señor, haz justicia conmigo, porque desaparezco. Yo necesito misericordia. Y Dios dice, ok, dala. Lo que siembras cosechas, da gracia, recibes gracia. Y dice el escritor a los hebreos, te va a estorbar y van a ser muchos contaminados. Sí, el resentimiento contra tu ex cónyuge va a empañar tus relaciones, se va a extender a tus hijos y lo peor, como esto asfixia todo lo que toca, va a arruinar tu relación con Dios. ¿Qué vale? ¿Qué amargura vale la relación con Dios? Que sientas un cielo de bronce, que Dios no te oiga, porque tú no puedes perdonar. E insisto, no subestimo tu dolor. Yo te entiendo. Ahí cada uno de acá tiene una historia triste para contar. Cada uno podría hacernos llorar si le diéramos un micrófono y 10, 15 minutos para que nos cuente la peor versión, la noche más oscura de su alma. Todos podemos hacer llorar al resto, porque no hay acá nadie que haya nacido y ha sido criado en un lecho de rosas. Así que insisto, no subestimo tu dolor. Lo que digo, no merece la pena
que tú te pierdas la gracia de Dios por ese rencor, por ese cáncer. El doctor Don Colbert, que es un médico cristiano, él describe un ejemplo específico de eso. Él suele escribir sobre estas cosas y cómo el cuerpo interpreta las emociones tóxicas como el resentimiento, la amargura y la falta de perdón. Él dice que cuando la falta de perdón es constante, el estrés del cuerpo aumenta y el sistema inmune del ser humano se pone en sobremarcha, o sea, se altera. ¿Qué es el sistema inmune? Lo que ataca las bacterias, lo que ataca los hongos, los virus del cuerpo. Pero cuando el sistema inmune está bajo mucho estrés, todo tu cuerpo está bajo mucho estrés, empieza a atacar las células sanas, lo cual produce enfermedades de autoinmunes inflamatorias, artritis, lupus. Y entonces él cuenta una mujer de mediana edad que llega toda medio encorvada con la esperanza de encontrar alivio a un leve dolor que ella le asignaba la artritis. Y Colbert le dice, mire, le voy a prescribir un antiinflamatorio y luego la voy a enviar a hacer un análisis de sangre a ver si es algo más grave. Efectivamente era más grave, tenía artritis reumatoidea, o sea, una artritis que empieza a avanzar sin piedad y termina por deformarle todo el cuerpo. Obviamente la remitieron a un reumatólogo para un tratamiento, pero el médico no se quedó ahí. Dice, es raro que una mujer tan joven sufra de esto, ni siquiera hay antecedentes en su código genético, así que la envía a llamar de vuelta y le dice qué le preocupa, si había alguna situación estresante además de lo que le estaba aconteciendo en sus huesos. Y ella dice, mire, yo no termino de salir de un divorcio muy doloroso. Don Colbert lo relata así, dice, cuando mencionó el nombre del ex marido, el semblante tierno cambió dramáticamente, fue Hulk. Su rostro se retorció en un gruñido y con profunda voz baja, casi susurrante, le dijo, odio a mi marido, a mi ex, y le deseo la muerte. Le decía el doctor, no desee eso a nadie. Oh, sí, pero no quiero que tenga la fortuna de morir de un infarto o de un accidente o que pierda la conciencia con un derrame cerebral. Yo quiero que quede cuadripléjico y que lo sienta. Quiero que sufra una muerte lenta y dolorosa por lo que me ha hecho sufrir. Y luego le contó una historia que tampoco vamos a subestimar. El hombre le hizo unas cuantas canalladas, pero Colbert diría, nunca había visto a una paciente joven con tanto resentimiento. Y tenía muchas razones para estar amargada, pero las razones no generan amargura ni generan enfermedad. Lo que generan la amargura y la enfermedad es la actitud con la que asignes esas razones, la actitud con la que reacciones a esas razones. La actitud, la manera en que tú te paras ante lo que te hicieron, te termina enfermando. Es como tomarte el veneno y esperar que se muera el otro. Te termina enfermando. Arriesgamos no solamente nuestra salud espiritual, sino también la física. Es peor que la metástasis, que el cáncer, que la leucemia. Porque el cáncer prevenido a tiempo o diagnosticado a tiempo, hay muchas posibilidades de curarse. No así sucede con el resentimiento y la amargura que echa raíces profundas. La metástasis de la falta de perdón echa raíces tan a raudales, se extiende a raudales y echa raíces tan hondas que no nos damos cuenta hasta que brota la raíz de amargura, hasta que brota la semilla, y ahí te arruina la relación con Dios y con los que te rodean. Empieza a tener el resentimiento vida propia, empieza a nutrirse de tu energía, de tu unción. Acuérdense que todos tenemos cierta dosis de energía para cada día, y esa energía bien administrada, llegas con mucha energía a la cama al final del día, cansado, exhausto, pero hiciste un montón de cosas. Si estás con resentimiento, yo te aseguro, te levantas a las 7, a las 6, 11 de la mañana no te da mal cuerpo. A las 11 de la mañana se te parte la cabeza, lo que sueñas es, te arrastras todo el día hasta llegar a la cama. Si lo ves semanalmente, el lunes empiezas con energía, el martes ya no tienes más y no sabes ni cómo llegaste el viernes. ¿Qué te drena esa energía? Los problemas. Problemas tenemos todos, no eres ni el primero ni el último que puede tener un problema matrimonial, problema con los hijos, problema con falta de dinero. Bienvenido a la vida real. El tema es la actitud que tomes ante los problemas. No significa que los ignores, significa de que no se te hagan raíces de amargura. Enójate y deja ir el enojo antes que se ponga el sol, porque hay un momento que tú tienes la amargura y hay otro momento que la amargura te tiene a ti. Ya no es algo que tienes, es algo que te tiene a ti, y ese es un costo emocional que tú no puedes pagar. Tú tienes cierto presupuesto emocional que se te asignó, no lo dilapides. Se te da un presupuesto y no está en tu presupuesto
ofenderte, porque es un gasto que te deja en rojo. No gastes en ofenderte, porque te roba lo mejor que tiene. No está en tu presupuesto emocional el poder ofenderte. Y tú dices, bueno, ¿y cómo hago para extirpar esto? Bueno, yo te voy a dar la solución, por lo menos lo que el Señor me decía ayer cuando me mostraba que los iba a traer y que tenía que darles este mensaje. Número uno, quiero que pienses, porque yo lo he hecho muchas veces, ¿por qué guardamos resentimiento? Los médicos creen que el resentimiento le da a las personas un sentido de superioridad sobre aquellos a quienes odian. Porque seguir pensando en el error que el otro te hizo te hace sentir un poco superior. Como decía el Señor de aquel que oraba y se golpeaba el pecho y decía, Señor, qué bueno que no soy como estos. Te da un espíritu de superioridad, ridícula, mentirosa, pero es un espíritu de superioridad. Es una manera insana de ubicarse un poco más alto en la jerarquía de la cadena alimenticia humana. Bueno, sí, está bien, me hizo eso malo, pero yo soy bueno. Yo soy bueno. No le guardo rencor. Y no sale de la boca. El resentimiento te ubica en el asiento del juez y te da un martillo y produce un placer neurótico y un orgullo espiritual. Te cuento lo que me hizo. Siéntate, te voy a contar desde el principio. Cuando te cuente lo vas a querer matar igual que yo. O sea, lo pones en papel de acusado y tú te pones en papel de víctima, en muchacho o muchacha de la película. Entonces yo siempre invito a pensar, a ver, ¿por qué le tienes resentimiento? Y generalmente las personas con estima dañada son las más propensas a resentirse, porque entonces equilibran su baja estima odiando a alguien. Se ponen en papel de bueno, para que haya un Spider-Man tiene que haber un Duende Verde, para que haya un Batman tiene que haber un Joker. Entonces necesitamos un némesis, necesitamos un enemigo en alguna parte para decir, bueno, yo soy mejor, yo soy más bueno. Si no pasamos a ser nosotros los villanos, Dios nos libre. Siempre estamos buscando a alguien que sea más odioso que nosotros. Entonces nos ubica en una postura, en una jerarquía superior. Así que yo siempre le invito a las personas con resentimiento, vamos a pensar. Y luego le digo, escríbelo, porque a veces lo he hecho. Uno de los mejores dones que Dios nos ha dado es el talento de operar una lapicera sobre el papel. Entonces yo le digo, a ver, escribe lo que te hizo. Usted dice, no, es que yo sé lo que me hizo, no necesito escribirlo. Pero yo le digo, escríbelo, porque es increíble cuando uno lo escribe, como cuando uno quiere poner esos sentimientos ante la vista, uno se sorprende, no sabe qué poner, cuando uno los tiene que escribir. Hay familias que están peleadas por años y ya no se acuerdan por qué. Porque los antagonistas, los que se pelearon, están muertos. Resulta que la abuela Ana, la abuela materna, se peleó con los de la otra esquina y las dos familias se odian como los Montesco y los Capuleto de la obra de... Y no saben por qué. No, es que una vez la abuela le fue a pedir un poco de aceite y el condenado no le prestó, y hasta los nietos se odian por un poco de aceite. A veces familias enteras están disasociadas completamente por problemas que viajan, navegan en los canales subterráneos de la sangre, impartidos, y no sabemos por qué. Cuando uno le dice a esos hijos, anótalo en un papel, les parece una ridiculez cuando exterioriza los sentimientos y se da cuenta que no vale en absoluto la energía emocional que están gastando. Cuando uno los escribe son sentimientos vagos, amorfos. Bueno, a ver, es que... porque hay cosas graves, un abuso, una violación, una infidelidad, pero después hay lo que yo llamo sensaciones. Yo decía en el servicio anterior que en esta iglesia los líderes, los pastores, a la hora de aconsejar siempre decimos, no me hables de sensaciones. Yo estoy harto, me crié en una iglesia donde todo era sensaciones. Pedían una entrevista pastoral, es que siento que no me aman, siento que cuando entro dejan de hablar lo que están hablando, así que siento como que hablan de mí. Entonces uno le dice, bueno, a ver, ¿tienes pruebas? Bueno, no, pruebas como pruebas no, pero siento. A veces viene gente y dice, yo siento que tal matrimonio está mal. Lo siento cuando los veo, lo siento y lo siento. ¿Y qué estuviste en la habitación? ¿Te contaron? No, pero siento, el otro día vi detalles, cosas que siento y me preocupan. Imagínense si la iglesia multitudinaria se manejara por sensaciones. Entonces yo suelo decir, a ver, si tuvieras que llevar esto ante un juez que te dice, a ver, acá tenemos 15 minutos para tratar su caso. No me venga con sensaciones, véngame con pruebas, con testigos. ¿Qué pasó? Ah, bueno, no, pero yo vi que movía los labios y parecía que dijo mi nombre. Sensaciones. La mayoría de los resentimientos vienen por sensaciones, por cosas que no tienen asidero. Entonces cuando uno las escribe se da cuenta,
No tengo pruebas. Me estoy preocupando sin asidero, sin tener de qué. Es como el niño que está asustado en la oscuridad en la película Monster Inc., la primera, donde el niño ve la manga de un saco, de una chaqueta y cree que es un monstruo. Cuando enciende la luz, el padre se da cuenta que es una chaqueta. Y lo mismo pasa cuando traes tu amargura de la oscuridad hacia la luz. A ver, ¿por qué estoy amargado? Te das cuenta que son tonterías, son sensaciones. Hay remordimientos de años porque alguien te dijo no a una invitación a cenar. No lo invito nunca más en la perra vida. En la perra vida, no a la perra, no. En la perra vida. No lo invito. ¡Se acabó! Me cerré. Y cuando yo me cierro. Y por ahí el otro no tenía ganas de ir a comer. Y se arman unos problemas, unos resentimientos. Ni les cuento cuando en nuestra iglesia un muchacho se ponía de novio con una muchacha y no llegaban al casamiento. No se casaban, estaban de novios, se dan cuenta que eran incompatibles, que no se llevaban, que les pareció que se gustaban, pero después que no. Gloria a Dios, que antes de casarse se dieron cuenta. Pero ya eran dos familias enfrentadas. Con mi niña no van a jugar. Y ya se iba una familia dividida y la otra no. Si van ellos, yo no voy. Si el pastor no los echa, nosotros no nos congregamos más. Esas sensaciones, ridiculeces, que hoy uno en perspectiva dice, ¿de verdad alguien quiere que su hijo se case con quien no ama o su hija con quien no ama para que no haya problema, para que nos podamos sentar juntos en la misma iglesia? ¿De verdad? ¿Cómo uno entra en esos rieles de necedad por sensaciones? Por eso digo, escríbelo, tráelo a la luz. ¿Por qué detesta? ¿Qué te dijo? Hay personas que detesta a hombre de Dios porque vio un videíto de YouTube. No, yo vi el video y lo conoces personalmente, te tomaste un café, pesaste su corazón, su espíritu. ¿Quién resiste el análisis de un video si una cámara te siguiera las 24 horas y editaran video de lo que dices? Y hay gente que odia con un odio visceral a personas porque vio un videíto y leí un estudio bíblico que hicieron en contra del fulano. Es increíble, porque nada merece tu odio ni tu resentimiento si mínimamente no tuviste una confrontación seria, algo que está irremediablemente roto, que no se puede resolver, que no hay posibilidad de perdón. Por eso digo, piénsalo, luego escríbelo. El tercer consejo, no tengo base bíblica para esto, pero es terapéutico, resulta, porque yo creo que no hay solución psicológica a los problemas espirituales. Pero eso siempre digo, cuando un día estás muy enojado por algo, nada mejor para las emociones fuerte, para quitar el filo del enojo reciente, nada mejor que una válvula de escape como el caminar. ¿Ustedes dirán caminar? Sí, salir de tu entorno. Cuando estás viendo que hay resentimiento que se está gestando, sal a caminar. Si tienes cuentas con recursos, vete a pasear más lejos. Si tienes un automóvil, sube al auto y vete a dar vueltas sin sentido. Ustedes dirán, ¿de dónde sacaste eso? Abraham está metido en la tienda diciendo no puedo tener hijo, estoy mal, estoy deprimido, y Dios le dice sal de la tienda, fuera. ¿Por qué Dios no le habla dentro de la tienda? Sal de la tienda y cuenta las estrellas y las puedes contar. Bueno, así, cabezón, serán tus hijos. Pero Abraham está en la lona, ve lona arriba, ve lona acá, está en la lona, está knockout, no ve nada. Dios le dice a Elías, vamos, vístete, cíñete, sal de la cueva, que largo camino te resta. Mi consejo cuando hay resentimiento, no te quedes hecho un ovillito tirado en el sillón mirando la Casa de Papel, porque no te resuelve nada, no resuelve eso las cosas. Cuando ves que hay un sentimiento que está creciendo, tienes que salir, despejar la mente, háblame, Señor. Cantar, mirar los árboles, no sé, parece una bobería, pero es algo que el Señor le pedía a sus profetas. Muévete, sal, quiero hablar contigo, corre. Transpira esas emociones, que vaya saliendo el rencor así mientras caminas. Después de 20 minutos quemas grasa, después de media hora quemas rencor. Y luego háblalo. No importa qué tesis hayas escrito, cuántas hojas te llevó a escribir el rencor, el Señor no se duerme, el Señor no se aburre. Ve y háblalo con el Señor. Si estás furioso, si tienes remordimiento, cualquier emoción tráele a Dios. De igual modo, es imposible escondérselas ante Él. ¿De dónde sacamos esa tontería que hay que higienizarse antes de presentarse ante el Señor? ¿De dónde sacamos la bobería que no me puedo presentar al Señor sin antes pedirle perdón? Ve y dile, así soy el hijo pródigo y vengo y huelo a marrano, huelo a puerco. Si vienes del chiquero, ¿a qué vas a oler? ¿A perfume francés? Señor, aquí estoy, oliendo a puerco. Recuerden que el abrazo que el padre le da al hijo pródigo se lo da cuando todavía huele a puerco, después lo manda a bañar. No dijo, primero te bañas, no te acercas no le dijo eso. Le dio un abrazo.
con olor a puerco, y después lo mandó bañar. El Señor te va a limpiar, pero te va a dar un abrazo como estés. Entonces ve ante Él y dile: Señor, aquí estoy oliendo a chiquero, a estiércol de resentimiento. ¿Me ayudas o me ayudas? Porque soy tu hijo y tú me dijiste que vas a ser fiel y me vas a ayudar. ¿Lo crees? 2 misioneros atravesaban las junglas de Birmania. Un misionero nativo y uno que era novato. Y de pronto se meten en un lago hasta el cuello, un lago muy sucio. Y cuando salen del otro lado, uno de ellos, el novato, estaba repleto de sanguijuelas. Esos gusanos que se pegan y se meten en la piel. Tenía todo el torso, los brazos, las piernas, y se las empezó a arrancar. Y le dice el misionero: no. Si usted se las arranca repentinamente, parte del gusano, del insecto, va a quedar allí y se le va a infectar. Y si, ¿qué puedo hacer? Desesperado, imagínense, lleno de sanguijuelas. Dice: usted tiene que ir rápido a la aldea conmigo y meterse en un baño de bálsamo, en un baño de aceite. Y allí las sanguijuelas rápido quitan sus garfios y usted va a quedar libre. El resentimiento es una sanguijuela que se mete en tu corazón y no puedes tironear. Tiene garfios en tu vida. Por eso necesitas sumergirte en el bálsamo de la gracia de Dios. Decirle: Señor, mira, estoy lleno de sanguijuelas. Te tiras así, le: Señor, me ayuda para ser libre, para ser sano. Y cuando la gracia, cuando el aceite te perdona, entonces tú puedes perdonar. Pero si nunca te dejas perdonar, tú vas a operar bajo la ley estricta del libro mayor. Vas a ser un contador, un contable. Me hizo aquel, me ofendió. La está apoyando a esa loca. Y vas anotando. Por último, yo digo: déjalo ir. Acuérdate de olvidar. Diga conmigo: me acuerdo de olvidar. Entonces, sé un olvidadizo generoso, minucioso. No seamos una rata guardadora, acumuladora. Uno se vuelve literalmente, quiero que la frase se nos pegue, porque a mí me duele cuando me dicen: no seas una rata acumuladora. La rata suele poner cosas en sus madrigueras y acumulan. Y uno tiene que aprender a desechar, a no guardar, a tener una amnesia selectiva. A decir: me voy a acordar de olvidarme. Una amnesia selectiva. A ver esto, al trash, a la basura. A ver esto, como cuando limpiamos el escritorio de la computadora, como cuando limpiamos el celular. Cuando sacamos las cookies de sitios donde navegamos que nos ocupan espacio y nos quitan gigas de memoria. Decir: a ver esto, lo que me hicieron en 1982, ya está. El partido que Argentina le ganó a México ya está. Yo sé que es una amargura difícil de las sanguijuelas muy arraigada, pero ya está, hay que dejarlo ir. No podemos estar sumando lo que nos pasó, más lo del 94, más lo del 2002, más lo del 2003. Hay que tener una amnesia selectiva y decir: yo es un presupuesto que no estoy dispuesto a pagar. Porque si estás enojado con alguien, lo cargas en tu espalda. Si te enojas conmigo, me llevas en la espalda toda la semana. Y si a la vez te enojas con tu suegra, vamos los dos. No me hagas eso. Es tu suegra, no la mía. No me pongas en tu espalda con ella. Viaja liviano y disfrutarás del viaje, porque aparte es la única manera de viajar que tenemos. Se supone que esta es la marca registrada de los hijos de Dios, que pagamos bien por mal, que bendecimos a los que nos maldicen. Se supone que esa es la manera, no hay otra. Miren, yo les voy a regalar esta historia. Antes de culminar, se la regalé en el primer servicio también a los que estuvieron temprano. La palabra dice que el verdadero amor echa fuera el temor, pero también echa fuera muchas otras cosas. Entre las cosas que echa es el resentimiento, lo echa fuera. Pero yo alguna vez oí una historia en que el amor y el resentimiento compartieron un cuarto, en una sala de hospital. En la sala de hospital había 2 caballeros enfermos, uno de los riñones y otro de los pulmones. Debido a la condición de ambos, no podían tener un televisor, puesto que habían prescrito paz absoluta para la pronta recuperación de los dos. Entonces, en la habitación había una cama de un caballero que daba a la puerta interna del hospital y otra cama que daba al ventanal, a una ventana. Ambos estaban postrados. Uno de ellos, quien sufría de los pulmones, se daba el lujo, promediando 1 o 2 de la tarde, de sentarse en la cama, erguirse un poco y mirar por el ventanal. ¿Qué ves?, le decía quien estaba al lado de la puerta. Y el que estaba al lado del ventanal le empezaba a contar cosas como: bueno, son las 2 de la tarde y veo a la pareja de siempre que llegan al banco de la plaza. No me digas que esto da a una plaza. Oh, sí, una plaza maravillosa donde hay una banca que se presta para los enamorados y enfrente un lago con cisnes. No sabía que había cisnes por esta zona. No los hay. Pero cuando hay un lago tan acogedor, los cisnes hacen un sitio permanente para ellos. Y patos. ¿Qué más?
Deberías ver los niños que llegan promediando las 3:15 de la tarde cuando salen de su colegio y empiezan a corretear. Y también las vecinas que cuentan los chismes del día. Algunas señoras son muy bonitas, por cierto. Y cuéntame más. Y cada día, quien miraba la ventana le contaba a quien estaba del lado de la puerta el mundo que se abría detrás de las cortinas. Pero una semillita de enojo entró en el que estaba del lado de la puerta, porque en cierto momento pensó, luego de varios días, ¿y por qué no me tocó a mí del lado de la ventana? ¿Y por qué tengo que imaginarme con ojos imaginarios, valga la redundancia, lo que él ve con ojos reales? Y anidó ese enojo mucho más allá de cuando se puso el sol, de manera que subterráneamente le quedó una semilla de amargura que, como todo cáncer, empezó a crecer. Con el pasar de las semanas, ya ni quería escuchar al amigo que le relataba lo que había por las ventanas, porque maldecía que él no había gozado la suerte de estar él contemplando aquello que se veía detrás de las cortinas. Su enojo hizo que tuviera un bajón anímico y los médicos notan de que sorprendentemente empieza a empeorar, que sus niveles de toxinas crecen, su glucosa empieza a variar. No entienden tal desmejoría, pero está tan amargado porque no puede ver por la ventana que empieza a ponerse grave. Pero lo que sucede después es más sorprendente. Una de las noches, el compañero que suele estar al lado de la ventana tose sin parar, se ahoga, llegan los paramédicos, lo llevan a cuidados intensivos y nunca más vuelve. Falleció. No resistió seguramente a un virus intrahospitalario. Y ahora el caballero que está al lado de la puerta pide si es posible que a él lo trasladen a donde estaba su amigo o su ocasional compañero de cuarto, ya que no va a volver. Los enfermeros consideran que es un pedido noble, así que le cambian la cama y lo ponen del lado de la ventana. Y él inmediatamente, apenas se van los médicos, se reincorpora para ver él lo que apenas podía soñar a través de los ojos del amigo. Y descubre que en la ventana hay un gran paredón. No hay plaza, ni mucho menos cisnes, ni arroyos, ni parejas dándose arrumacos, ni niños correteando. Lo que en realidad le contaba el amigo era una ficción para alegrarle un poco su estadía al compañero. Lo que estaba haciendo era un favor para él. Y él lo apagó con su rencor y con su resentimiento. Nunca olvido la historia porque nos enseña que lo mejor de esta vida suele ser gratis y no hay razón para estar resentido. Las mejores cosas todavía no te las han cobrado: el respirar, el vivir, el contemplar. Y a veces, por mirar la estatua de alguien más, en lugar de ser un campeón y volver a competir, nos volvemos en un cincelador barato. Nos transformamos en simplemente el que raspa la fortuna ajena. Y no vale la pena. La vida es demasiado hermosa, demasiado bonita, haya tocado lo que nos haya tocado, para que el rencor nos quite la felicidad. Vamos, dale un aplauso al Señor, al Rey de Reyes. No te pierdas los próximos mensajes que renovarán tu alma. Haz clic en el siguiente video y sigue fortaleciendo tu fe en la presencia de Dios. Lo frágil que es la vida. Nos vamos a ir en cualquier momento. Nadie puede llevarse un solo dólar, nadie puede llevarse la casa. Y eso de decir trabajo para dejar cosas a mis hijos, simplemente la mayoría de las veces es tratar de hacerle la vida más fácil, pero no se las vas a hacer. Tendrán que enfrentar sus mismos problemas. Entonces lo único que podemos hacer en la vida es dejar un legado. ¿Qué versículo va a definir tu paso por la vida? ¿Qué legado estamos dejando? ¿Qué te molesta? ¿Para qué estás vivo? ¿Para qué Dios te salvó la vida en la pandemia? Todos los que están aquí han pasado en la misma pandemia que los que estamos aquí. Todos hemos pasado la pandemia. ¿Por qué todavía estás vivo? El último día que nos quitamos las mascarillas y abrimos los ojos y respiramos, dijimos, sobreviví. ¿Por qué? ¿Para qué Dios me quiere vivo? ¿A cuál problema Dios quiere que te enfrentes? ¿Para qué Dios te mantiene aquí? No sabes lo que Dios puede hacer con una persona que se pone en sus manos con una gran fe. Tengo que comenzar este mensaje con una pregunta obligada, que es, ¿cuál es tu problema? También era la forma de empezar una pelea cuando éramos chicos. ¿Cuál es tu problema? Después venían las trompadas, ¿no? En el mejor de los casos. En el peor nos llevaban a dirección o nos llevaban a hablar con el director o con la directora o el principal. Pero no estoy diciéndolo en ánimo de pelea, sino ¿cuál es tu problema? Mejor aún, mejor articulado. ¿Tienes un problema? Esa sería la pregunta. Todos dicen, sí, todos tenemos problemas. La respuesta obvia, claro,
En este momento casi te los podría enumerar, o tengo algo que me viene a la mente de inmediato, o no, tendría que pensar. Quizás estás tranquilamente sentado en tu casa, viéndome de alguna parte del mundo, almorzando con tu familia, y justamente el problema está sentado a tu lado. Y no me quiere responder y está así como diciendo, hola, tengo acá el problemita. Es más, yo digo siempre que si no tienes problema, puedes llamar a River Arena cualquier día de la semana y podemos asignarte uno, con todo gusto. Pero hablando en serio, creo que somos definidos por nuestros problemas. Nos definen nuestros problemas. Determinan nuestro paso por la vida. Porque nuestro mayor problema siempre nos termina definiendo. Entonces uno puede dedicar la vida a un problema en específico. ¿Cómo puedo hacer más dinero? ¿Cómo me puedo ver más joven? ¿Cómo puedo tener éxito? O podemos consagrar nuestra vida a un problema más noble, porque nuestra identidad se define por el problema que adoptamos. Dice por ahí una frase a la cual me gusta adaptar: dime cuál es tu problema y yo te diré quién eres. Entonces las personas tienen a veces una vida pequeña, una mente pequeña, un alma pigmea, de manera que tienen también problemas pequeños, desde luego. Problemas chiquititos. ¿Cómo hacer que un molesto vecino no deje su tacho de basura en la puerta de nuestro garage? Decidir qué celular van a comprarse. Decidir qué película van a ver. Cómo lograr que las arrugas se vean menos. Cómo lidiar con algunos compañeros de trabajo. Cómo hacer que la suegra no venga para Navidad. O cómo tener más seguidores en las redes. Cómo generar más contenidos para lograr más like. O sea, las personas con mentes pequeñas se ocupan todo el tiempo de cosas pequeñas. Y las personas con grandeza de mente y de alma se ocupan de problemas grandes, como ponerle fin a la pobreza extrema, cómo detener la trata de personas, cómo ayudar a niños de riesgo a que reciban una excelente educación, cómo alcanzar a más personas para Cristo. Necesitamos un problema digno a la altura de nuestra vida. Porque si no tenemos un verdadero problema, es que no tenemos un problema real. Lo que tenemos es una vida problemática, que es diferente a un gran problema. La vida es enfrentar y resolver problemas. Entonces yo pensaba esta semana y meditaba que siempre que Dios llama a alguien, comisiona a alguien, nos llama a enfrentar un problema. Siempre es eso. El crecimiento, la madurez no es la habilidad de evitar los problemas. De hecho, ni podemos criar a nuestros hijos así. Decirle cuando sean grandes no van a tener problemas. No, hay que alertarlo de que los problemas van a ser más grandes que un compañerito que les hace bullying. Van a tener que enfrentarse a la vida. Entonces, ¿qué es crecer? Es la habilidad de hacerle frente a problemas más grandes, más complejos. Entonces deberíamos preguntarnos periódicamente unos a otros: ¿tienes algún problema digno de tu vida? ¿A qué cosa por resolver le dedicas gran parte de tu vida? ¿Qué es lo que intentas resolver? En otras palabras, me voy a poner más profundo o más poético. ¿De qué manera el mundo va a ser diferente o es diferente por el simple hecho de que tú vives en este mundo? ¿Cuál es tu cambio, aunque sea una semillita, aunque sea un granito de arena? Las personas que seguimos a Jesús nos hacemos esa pregunta: Señor, para encarar, ¿qué problema te gustaría usarme? ¿Me vas a usar para encarar qué tipo de problema, de síndrome? Los seguidores de Jesús aceptamos los problemas con intención. Decimos, sí, intencionalmente quiero que me uses para resolver ciertos problemas, porque eso es parte de nuestro llamado. Y cuando alguien pregunta, como dijimos en las semanas pasadas, Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? En realidad está preguntando: ¿a qué tipo de problemas me voy a tener que enfrentar por el resto de mi vida? ¿Con qué voy a tener que lidiar? Porque quien tiene la carga de los niños con hambre van a tener que enfrentar grandes problemas, se van a tener que pelear con grandes holding, con políticos, con políticas, con los que no llevan la ayuda donde deberían llevarla. Entonces vas a tener que enfrentar problemas. No va a ser fácil simplemente porque quieres ayudar. Y una de las cosas que confirma nuestro llamado es que cuando algo nos enoja mucho o nos conmueve el corazón de manera recurrente, es un danger, 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 alarma, que por ahí puede que esté surgiendo un llamado. Porque cada uno de nosotros es la respuesta a un problema. Cada uno de nosotros nació y se mantiene vivo porque somos la respuesta a determinado problema. Entonces, cuando algo te enardece, algo te hace hervir la sangre, y dices, por ejemplo, pero alguien tiene que hacer algo respecto a esto. Hay algunos que tienen sangre de sapo, que ven pasar la vida y miran los dibujitos, cambian de canal, ven una bomba que explota en Medio Oriente y dicen, y miran los dibujitos otra vez, le da lo mismo. Pero hay gente que le hierve la sangre ante la injusticia. Ese es el llamado o el comienzo del llamado verdadero. El pastor Bill Hybels llama eso el momento Popeye.
Algunos deben recordar a este personaje, los memoriosos. La mayoría acá son todos de veinteañeros, pero los otros deben recordar. Popeye el marino, que tenía una novia flaca llamada Olivia, y tenía un némesis que era Brutus, que le quería sacar la novia, ¿se acuerdan? Popeye el marino, soy... ¿Se acuerdan? Y cuando Popeye se ponía loco, se comía su lata de espinacas y le salía una fuerza sobrenatural. Esa era la excusa que tenían las madres de nuestro tiempo para hacernos comer espinacas. ¿Querés tener fuerza como Popeye? Comía espinaca, igual me daban una paliza en el colegio, pero con espinaca. Y en cada episodio había un momento, Popeye, donde el marino explotaba, se molestaba y decía, ya no puedo más, ya no más. Y se comía la lata de espinaca y adquiría una fuerza sobrenatural. Entonces dice Bill Hybels, todos tenemos un momento Popeye en la vida, cuando decimos, no, esto no lo aguanto más, donde algo supera el umbral de tu dolor o cruza la frontera de lo que puedes resistir. Dice, hasta acá, donde algo te molesta hasta los huesos. Y decimos, no, yo tengo que hacer algo. Sí o sí, yo tengo que hacer algo. Esa actitud impávida de decir, y bueno, que haga su vida. No, tengo que hacer algo. Cuando decimos yo aguanto cualquier cosa, menos eso. Hasta ahí llegó. Entonces todos vivimos episodios traumáticos para que tengamos un momento Popeye, donde desarrollamos músculos espirituales en ciertas áreas. Cuando dices, hasta acá llegué. Por eso insisto, ¿qué injusticia te quita el sueño? ¿Qué injusticia te abruma? Que dices, ay, me enferma. ¿Qué te enfurece? Además de tu suegra, del chinito manejando, pero algo que realmente es recurrente. ¿Qué te enfurece? ¿Qué te enoja? ¿Qué enciende tu motor? Y antes que respondas rápidamente o apresuradamente, te voy a hacer una aclaración que viene al caso, pertinente y hace la línea del relato. Hay un famoso director de un canal de noticias de Argentina, hubo un famoso director, llamado Ricardo García, que popularizó en el periodismo la frase la teoría de la proximidad. Cuando él debía decidir con qué noticias titular su canal, él solía decir que el ciudadano promedio estaba más interesado en saber que debido a un choque había mucho trancón de tránsito camino a su trabajo. Eso era lo que él quería saber, más que la noticia de una bomba que estalló esta mañana en Medio Oriente y dejó un saldo de decenas de muertos. Entonces, hasta que surgió su canal, que se llama Crónica TV, las noticias siempre hablaban del panorama internacional, de la fluctuación de la bolsa en Wall Street, y él dijo, voy a hacer un canal popular con noticias autóctonas, noticias cotidianas, cercanas a la gente, y les dejó las noticias foráneas a la CNN o a Fox. Y él empezó a poner placas rojas en su canal, diciendo, último momento, se suicidó una vieja en la esquina. Entonces, la gente decía, ¿en qué esquina? Acá, por ejemplo. Y la gente empezó a ver ese canal porque decía, tiene que ver con noticias nuestras, la ley de la proximidad. ¿Por qué aclaro esto? Porque cuando te pregunto qué te enfurece, no me refiero a la ley de la proximidad. No me refiero a que pienses, y me enfurecen las cucarachas, cuando encontré una rata muerta bajo el tapete, me enfurece la pasividad de mi marido. No. No hablo de la ley de proximidad. Hablo de esos botones que Dios sabe apretar en nosotros, que nos produce una carga, un llamado para hacer algo al respecto, que no tiene que ver con las cosas que nos pueden enfurecer cotidianamente. Estoy hablando de eso que nos enoja a gran escala, que no es una debilidad, es un don. Ese enojo a gran escala es un don, porque revela nuestra asignación, revela nuestro propósito. Si no hay algo que te enoje, no hay un llamado. Algo te tiene que empezar a conmover para que te movilice. En la Biblia está este patrón notorio. Moisés no soporta, excede su nivel de paciencia que los israelitas estén bajo el yugo de la opresión y de la esclavitud. Dios dice, ok, ve y dile al faraón, deja salir a mi pueblo. Ya que tanto te enoja, te voy a usar para eso. David no soporta escuchar que esa bola de grasa llamada Goliat se burla del pueblo de Dios. Y Dios dice, ok, David, de acuerdo, enfréntalo. Nehemías no puede dormir porque se entera que en la comunidad de Jerusalén está toda en ruinas. Y Dios le dice, de acuerdo, reconstruye tú la muralla. Esther no soporta que el pueblo de Dios se convierta en víctima de un genocidio, de un maniático genocida, y Dios le dice, de acuerdo, ve tú a rescatar el pueblo. Pablo no soporta que los gentiles no escuchen el evangelio de Cristo, y Dios dice, de acuerdo, ve tú y háblales. Pero empieza con algo que de repente no soportas, que te indigna, porque algunos creen que esa es una debilidad. Señor, quítame esta molestia. Y Dios dice, no, yo permito esa molestia. Cuando tenía 10 años y me tocaba ayudar a los ujieres en mi pequeña congregación. Recuerdo el año como hasta hoy, fue el año 1978. Yo tenía 10 años, tengo 54, no saquen cuentas. Pero fue un punto de inflexión en mi vida. Fue el mismo año que la Organización Mundial de la Salud erradicó oficialmente
la viruela, fue el año en que la Argentina se alzó con la primera Copa del Mundo FIFA, después vendrían 2 más como algo muy natural. Fue el año en que se publicó la primera historieta de Garfield en 41 periódicos. Yo sé eso porque soy dibujante y sé exactamente el día en que Garfield apareció por primera vez en la gráfica antes de ir al cine y que se hiciera famoso el gato gordo. Fue el año en que en Guyana un loco pastor llamado Jim Jones incitó a un suicidio masivo a sus fieles, dejando un saldo de 913 muertos. En Estados Unidos se estrenaba la primera película Superman con Christopher Reeve y Elvis había muerto hacía apenas un año, había sido encontrado muerto en su mansión de Graceland en Memphis. Pero yo no recuerdo 1978 por nada de eso, aunque todo eso sucedió, sino porque ese año fue el año en que descubrí mi asignación. Y yo contaba que asistía a los porteros, le daba la bienvenida a la gente. Porteros eran los que saludaban, ubicaban a la gente, hoy llamado ujieres. Las visitas no eran frecuentes en nuestra iglesia, pero durante esa semana una mujer había llamado por teléfono pidiendo indicaciones de cómo llegar. La mujer explicó que estaba pasando por un momento difícil y quería darle una oportunidad a la iglesia. Así que justo antes de que comenzara el servicio, yo me ubiqué en la puerta junto al portero, al que llamaremos Roberto para preservar su identidad. Y la vimos llegar. Nuestra visitante cerró la puerta del auto con la mano que sostenía su cigarrillo, vestía jeans apretados, una camiseta ajustada sin mangas, se le veía su ombligo y me acuerdo que traté de dilucidar cuál podría ser su problema que la traía hasta aquí, un novio abusivo, la depresión, el abandono o todo eso junto, o depresión, qué sé yo. Y entonces Roberto le da su bienvenida a la joven y le dice: en esta iglesia nos vestimos con lo mejor para Dios. ¿Esa es su mejor ropa, jovencita? ¿No le importa qué pueda pensar Dios? Esa ropa tienta a los varones de acá adentro. ¿A quiénes? Era yo y 2 viejos más. ¿A quiénes nos íbamos a tentar? Yo tenía 10 años. A él lo iba a tentar a Roberto. Y la mujer quedó paralizada. Y yo también quedé congelado de rabia, sin saber qué hacer. La mujer se volvió, caminó hasta su estropeado auto y se fue. Y Roberto dijo: hija del diablo, ya vas a necesitar de Dios. Y lo peor fue que salió el pastor. Y Roberto le cuenta el incidente y cómo estaba vestida. Y el pastor lo celebra y le dice: me alegro porque esto es una iglesia, no un burdel. Y en ese momento yo sentí esa rabia Popeye. Por primera vez, tenía 10 años, no entendía mucho lo que había pasado. No entendía esto de la sana doctrina, de pedirle a alguien que cambie antes de ser cambiado por el Señor. Pero recuerdo que me comprometí a mí mismo resistirme a juzgar a alguien, no expulsar a nadie de la iglesia si algún día Dios me permitía estar al timón de una, ni por su aspecto físico, ni por su inclinación sexual, ni por su vestimenta, pero fundamentalmente prometí jamás convertirme en alguien como Roberto o como ese pastor. Y sentí un dolor grande que no cabía en mí. Señor, no puedo creer que haya tantos legalistas poniéndole trabas ridículas a la gente que quieren acercarse a ti. De acuerdo, dijo el Señor. Eventualmente te voy a prestar los oídos de la gente y vas a dedicar tu vida a quitarles esa cautividad religiosa y mental. Si eso te enoja, esa es tu asignación, ese es tu llamado y por ahí vas. Entonces cuando alguien me dice: ya deja tranquilo a los religiosos, parece que tuvieras un trauma. Tengo un trauma. Estoy traumadísimo. Alfred Adler, que es el famoso psicólogo, empezaba cada sesión de consejería con sus pacientes pidiendo que le contaran su primer recuerdo de la niñez. Él decía que si tu primer recuerdo es viajar por horas en un auto para visitar a tus abuelos, entonces tu vida es parecida a un viaje, así como ves la vida. Si tu primer recuerdo de la niñez es acurrucarte bajo las mantas, escuchando el repiquetear de la lluvia con fuertes truenos, es posible que tu vida la veas como una tormenta. Y algo similar ocurre con nuestro llamado. Siempre hay una experiencia temprana que nos trajo hasta aquí. Y esos son momentos que son más que memorias del pasado. Son astigmatismos espirituales. Son los lentes a través de los cuales percibimos el presente. ¿Qué cosa te parte el corazón? ¿Qué te hace enojar mucho? Las murallas, como la muralla en Jerusalén de Nehemías, están destrozadas en este mundo que nos rodea. El hambre de los niños, tenemos para elegir murallas derribadas. El hambre de los niños, la inclusión de género, el aborto, la falta de educación, la pobreza extrema, los millones que ni siquiera saben quién es Jesús, la injusticia, el maltrato, la confusión. Hay muchísimas murallas destruidas, pero hay una en particular que estoy seguro que te enoja y que tiene que ver con nuestra primera emoción temprana, donde el Señor nos mostraba nuestra asignación. Un querido amigo mío tuvo alguna vez un serio ataque al corazón, un episodio de miocardio, y los médicos le dijeron que debía estar muerto. Y él también pensó que se estaba muriendo, pero se despertó. Entonces abrió los ojos y hizo esta pregunta. Dice: ¿por qué todavía estoy aquí? Y los médicos le dicen: porque logramos salvarlo. Dice: no, yo pregunto algo profundo. ¿Por qué todavía me quiere Dios vivo? ¿Por qué no me llevó?
no? ¿Qué propósito hay para que yo siga vivo? Yo pienso que esta es una pregunta que deberíamos hacernos sin tener que pasar por el episodio de miocardio. ¿Por qué todavía estoy aquí? ¿De verdad estoy aquí en esta tierra solo por mí? Yo siempre digo, ¿de verdad sobreviví una pandemia mundial que me pude haber muerto como todos ustedes pudieron haber muerto? ¿De verdad sobrevivimos a una pandemia? ¿Somos sobrevivientes a una pandemia mundial para pasarnos horas frente a Netflix todos los días o subir videitos en TikTok? ¿En serio? ¿Para eso Dios nos dio más oxígeno? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué aún Dios te mantiene con vida y consumiendo oxígeno? Tiene que haber un propósito. ¿Por qué Dios me mantiene con vida? Como dije, Dios siempre llama a alguien y lo llama a enfrentar un problema. ¿Cuál es el problema que yo estoy llamado a enfrentar? Y cuando aceptamos el llamado de Dios, todos queremos saber con anticipación, bueno, yo quiero saber qué problema, yo quiero saber en qué me estoy metiendo. Y nunca Dios nos da la información completa con antelación. Te dice, esto es lo que te enoja, pero no te da detalles después de cómo llevar adelante ese ministerio, porque si supiéramos en qué nos estamos metiendo, no aceptaríamos nunca a nadie el llamado de Dios. Y esto quiero dejarlo claro, el llamado de Dios no es glamour, no es que te vean necesariamente. Si Dios nos diera detalles de los llamados, ninguno aceptaría. Hace más de 30 años Dios me dijo, te he llamado para que me dediques tu vida. Pastor de los jóvenes te dirán, te entregaré los oídos de la juventud, te prestaré los oídos de mis hijos, te daré los medios de comunicación. Y yo, aleluya, un flaquito, escuálido, que ni mi mamá se acordaba que me había parido. Imagínate la alegría de que Dios me eligiera. Pero el Señor me evitó los detalles de la travesía, no me los dijo. Si Él me hubiese dicho, te he llamado para que me sirvas. Y debes saber que en el camino te van a criticar sin piedad. La mayoría de los colegas te van a hacer a un lado por años. Te van a discriminar, te van a levantar falsos testimonios. Serás tan amado como odiado visceralmente. Vas a terminar acostumbrándote a que te maldigan porque se van a inventar algo que se llama redes sociales y el deporte va a ser maldecirte. Van a soñar con verte arder en el infierno. Yo habría dicho, mira, si no te importa, elige otro. No estoy listo para tanto sentimiento de rechazo. Mi madre dice que yo nací de un susto, vine de casualidad y ahora me vienes a decir que todo esto es lo que voy a tener que pasar. No. Yo prefiero que elijas a otro porque justamente lo que yo estoy buscando es aceptación, no rechazo. A mí me gusta pararme ante las multitudes y ser feliz. Yo pensé que era eso, servirte. Entonces, si Dios nos dijera con anticipación lo que incluye nuestro llamado, la mayoría nos esfumaríamos antes de aceptar. Y eso de que Dios nos diga cómo y nos dé detalles está demasiado sobreestimado, sobrevaluado. Dios lo único que espera es obediencia, a veces a una sola palabra. Cuando Dios quita a Israel o saca a Israel de la esclavitud, los lleva a la tierra prometida, primero los hizo entrar en el Jordán y después partió el río. Pero primero tuvieron que mojarse los pies. Si ellos hubiesen esperado una prueba, todavía están parados junto a la orilla. Entonces, ¿cuándo la fe madura? Cuando Dios dice, ve, punto, y la persona acepta. Entonces, cuando Jesús envía a los discípulos a cambiar el mundo, ayer estaba leyendo el Nuevo Testamento y descubrí, bueno, no es que descubrí, el Señor me mostraba dos problemas muy notables que yo no los había notado antes. Así el Señor me decía, léelo otra vez, hasta que lo descubrí o se abrieron mis ojos y pude ver algo que no había visto. Cuando Jesús envía a sus muchachos a cambiar el mundo, solo quedaban 11 discípulos. Recuerden que Judas ya había traicionado a Jesús. Y el número 12 era el reflejo de las 12 tribus de Israel. El 12 es el número de la plenitud, de la preparación, es el número de la exactitud. Y cuando Él los manda, tenían un jugador menos. Tenían 11 jugadores, le faltaba uno. Ahora, no era solamente que tenían la cantidad inadecuada. Mateo 28:17 dice, cuando vieron a Jesús, le adoraron, pero algunos de ellos dudaban. O sea, no solo tenían un problema con la cantidad, sino tenían otro problema, la calidad. No solo no tenían discípulos suficientes, sino que los que había no creían lo suficiente. El número 11 renguea. No es perfecto como el 12. La iglesia de Jesús, la que Él envía al mundo, es una iglesia onceada, imperfecta, falible, incierta, llena de dudas. Y este es el grupo que Jesús elige para cambiar el mundo. No dice, primero lleguemos al número suficiente, reemplacemos a Judas. No dice, no, primero consigamos la fe suficiente. Él dice, vayan, vamos a trabajar en la fe y vamos a trabajar en esto del número mientras ustedes se ocupan de obedecer. Entonces en la Biblia, cuando Dios llama a alguien a que haga algo, nadie responde, sí, Señor, ya era hora, quería. No, yo estoy más que listo. Nunca. Cuando alguien dice que está más que listo para un llamado, es posiblemente que nunca recibió un llamado o no entiende lo que significa
bendiga un llamado. Moisés dijo, yo no tengo facilidad de palabras, se me traba la lengua, se me enredan las palabras. Éxodo 4:10. Gedeón dijo, ¿cómo yo voy a rescatar a Israel si mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés? Soy el menor en importancia de mi familia. Soy un susto como Dante, dijo Gedeón. Jueces 6:15. Abraham dijo, ¿cómo yo voy a poder ser padre a la edad de 100 años? Génesis 17:17. Lo que le estaba diciendo Abraham a Dios, Señor, si quieres hacer el milagro, arréglate, pero no cuentes conmigo, yo tengo 100 años. El que entendió, entendió, y el que no, pregunta en casa. Jeremías dijo, oh Señor soberano, soy demasiado joven. En Jeremías 1:6. Isaías dijo, todo se acabó para mí, tengo labios impuros. Isaías 6:5. Esther dijo, ¿de verdad? Cualquiera que se presenta ante el rey sin una invitación está condenado a morir. En Esther 4:11. O sea, demasiadas dificultades para expresarse, demasiado débil, demasiado viejo, demasiado joven, demasiado pecador, demasiado peligroso. Si para ponernos en marcha esperamos sentirnos completamente listos para lanzar mi llamado, vamos a esperar hasta el día que nos muramos. Lo que te hace movilizar es lo que te enoja. Jesús nunca dice, ve porque estás listo. Él dice, ve, yo iré contigo. Y otro de los grandes problemas que tiene el camino donde Dios nos envía es que tampoco está muy señalado. No hay muchas señales en el camino. Cuando Dios llama no siempre es claro, solo tenemos un enojo contra algo que nos enardece, pero no está lleno de señales. Y los creyentes solemos decir, Señor, dame una señal, que venga un ángel, que me toque en trompeta, si esto es tuyo, que cuando salga, aunque haya estacionado mal, el policía no lo haya visto. Esas señales nuestras. La regla es que Dios nos da la información a medida que lo necesitamos. Y Dios decide qué necesitamos saber y cuándo. Entonces, desde el comienzo de las interacciones de Dios con los seres humanos, Él solo da la información a medida que se necesita. Entonces, la incertidumbre se entrelaza con la fe del que obedece. No te da más información. Esto es lo que necesitas saber hoy. No, pero Señor, yo quiero saber. La catedral se está vendiendo, la catedral de cristal. ¿Y dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a andar de hotel en hotel? Esto es lo que necesitas saber hoy. Hoy hay para pagar el hotel. Señor, pero debes tener algo. Hoy hay para pagar el hotel. Como le decimos a los hijos. ¿Qué vamos a comer la semana que viene? Hoy, coma esto, que es lo que hay. El Señor le dijo a Abraham en Génesis 12:1, deja tu patria, deja tus parientes y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Siempre hay dos partes en el vete de Dios. El irse de y el irse a. Y a veces solo tenemos una parte, el irse de. Dios dice, vete de tu país, de tu gente, de tu cultura, de la casa donde te formaste. Abraham vivía en Ur, la ciudad más importante de ese tiempo de Oriente. Estaba toda la opulencia comercial. Hacia donde se dirigía la antigua Mesopotamia a través del Mediterráneo, tenía que pasar por Ur. En un lugar de mucha riqueza, mucho comercio, mucho conocimiento, mucha tecnología. Y Dios le dijo a Abraham, deja Ur a la tierra que te voy a mostrar. Eso es impreciso, abstracto. ¿Quién se mueve con una sola orden como esa? Uno se mueve cuando está pasando hambre, cuando las cosas están mal. Me voy porque allá me parece que tengo mejor oportunidad. Pero si estás bien, y Dios te dice, no, a la tierra que te voy a mostrar, que resultó ser Canaán. Uno dice, pero Canaán es lindo. No, Canaán era todo lo que Ur no era. Canaán era primitivo, sin cultura, sin desarrollo, sin cultivar. Nadie que podía darse el lujo de vivir en Ur, se iba a ir a vivir que era la gran capital de la civilización, se iba a ir a vivir a Canaán. Sería como decir, múdate de Manhattan y ve a Tijuana. Saluda a toda la gente de Tijuana, pero ¿quién lo hace? Deja Washington y vete a vivir a Caracas, a Buenos Aires, ¿no? Nadie en busca de oportunidades se iría de Ur a Canaán. Pero el llamado de Dios nunca es obvio. No es algo, me está yendo terrible en mi país. Yo creo que tal vez Dios me está llamando a Miami, Suiza o Canadá. No es así. ¿Y qué le da a Dios? Una promesa. Génesis 12:2. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Esto es una mención a la historia de Babel, donde los seres humanos dijeron, hagámonos un nombre famoso. Dios demuestra que el engrandecimiento de nuestro nombre solo puede ser otorgado por Dios. Nunca es ganado por el hombre. Nadie puede ser famoso por sí mismo. No podemos hacernos un nombre por nosotros mismos. Los llamados son bendecidos para bendecir. Dios le dice, te bendeciré, te haré famoso, serás una bendición para todos, bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y Abraham es llamado a recibir un regalo de Dios solo si Él permite que Él se convierta en un regalo para los demás. Entonces Dios pone primero un enojo en ti y luego dice, te voy a bendecir para que seas un canal de bendición, para que bendigas a otros, no solo para que seas famoso por sí mismo, sino para que tu fama, tu favor, haga que puedas bendecir a mucha gente. Entonces, los que nos atrevemos a aceptar los problemas reales que conlleva el llamado de Dios, sentimos menos remordimiento, gente. Algunas de las historias más tristes que yo veo en la vida son la gente que no corrió riesgo.
riesgos, que se le va la vida y no hizo nada por Dios. La gente que viviendo acá nunca cruzó la frontera pudiéndolo hacer legalmente para ver si puede dar una mano del otro lado. Porque está bien, vamos un gran grupo, pero somos miles. Y a mí me sorprende aquellos que dicen, no, yo estoy metido en mis problemas, yo ya tengo muchos problemas reales. Y no son problemas reales. Problemas reales es la gente que hoy no sabe si va a poder cenar, si sus chiquitos se van a ir con dolor de panza otra vez a la cama. Entonces mucha gente siente remordimiento y va a sentir por la obediencia que nunca ofreció, la generosidad que nunca brindó, las aventuras que nunca se aventuró a vivir, las vidas que nunca se llegaron a vivir. En las ciencias sociales hay todo un campo de estudio de la psicología del remordimiento. Dice que uno de los de los descubrimientos más llamativos es cómo cambia el remordimiento a lo largo de los años. Cuando uno es joven tiene remordimiento a corto plazo. Tiene que ver con haber hecho algo. ¡Ay, para qué me comí esa hamburguesa! ¡Ay, es que fue tan tentadora! ¡Ay, me tenté por este condenado! No como más. ¿Para qué? ¿Para qué vi esa película? Perdí mi tiempo. Tiene que ver con lo que hice. ¿Para qué acepté salir con ese chico? Bobo, no tiene ni 2 neuronas juntas. Pero a medida que envejecemos, o que envejecen ustedes, yo todavía no, sentimos remordimiento por las cosas que no hicimos. La declaración de amor que no hicimos. La oportunidad de servir que nunca aprovechamos. El regalo caro que nunca dimos. Entonces comenzamos la vida sintiendo remordimiento por las cosas equivocadas que hicimos y la terminamos con remordimiento por todo aquello que no hicimos. Yo he estado en muchos lechos de muerte, muchos, despidiendo a los que suben al último vagón de la vida. Y no recuerdo uno solo de ellos que me haya dicho que se arrepentía por algo que hizo. Cuando le decía, ¿tienes algo de lo que arrepentirte? Decía, ya arreglé mis pecados con el Señor, pero tengo una tristeza enorme por todo lo que no hice. Debí haber servido más, debí haber ayudado más, debí haber disfrutado más con mis nietos. Un caballero me dijo alguna vez, mírame, no hay ni uno de la oficina aquí, ni mi jefe, ni mis compañeros, y me pasé la vida con ellos. Y de pronto mis hijos crecieron, no estuve con mis nietos, trabajaba y trabajaba como un condenado para darles un estilo de vida que ellos daban por sentado, arrepentido de todas las cosas que no hizo. Por eso insisto, el perfeccionismo es el gran enemigo del crecimiento espiritual, porque no siempre vas a estar listo para empezar lo que tengas que empezar. Y cuando uno acepta el llamado de Dios, parte de los problemas a los que accedemos es que vamos a fracasar muchas veces. Pero nadie espera estar listo cuando me des dinero, cuando me retire en las vacaciones, la semana que viene, porque la vida se te va. Si es que no viene una enfermedad, se apaga el oxígeno y te tienes que ir. Y pasas tus últimos días en la cama de un hospital. Remordimiento, dolor y un montón de compañeros de cuarto que no deberían estar ahí. Uno tiene que fracasar. Parte de la vida. Abraham Lincoln perdió 8 elecciones, fracasó en 2 proyectos de negocio, atravesó una crisis nerviosa antes de poner un primer pie en el Salón Oval. Entonces la causa principal del fracaso es el éxito mal administrado y la causa principal del éxito es el fracaso bien administrado. Cuando uno fracasa y sabe qué hacer con ese fracaso, ahí es cuando uno empieza a tener éxito. Caer no es fracasar. La única manera en que podemos fracasar es si nos quedamos en la lona. No puedo, yo ya lo intenté, no me dieron lugar, no me entienden. ¿Pero qué es éxito? Levantarnos una y otra vez. Si ustedes me dijeran, Dante, dinos si tienes algún don que reconoces inmediatamente mirándote al espejo. Es que yo soy una topadora, yo sigo y sigo y sigo y sigo y sigo y sigo. Yo soy como el conejito de Duracell. Yo sigo así, sigo así, sigo así, sigo así, sigo así, sigo así, sigo así. Y me tiro otra vez y me paro y sigo y sigo y sigo y sigo. Eso lo reconozco en mí. Es lo único que puedo reconocer de manera inmediata. Obedecer un día tras otro, semana tras semana, año tras año, sin perder el enfoque. ¿Qué es la vida? Una larga obediencia en una misma dirección. ¡Caramba que nos cuesta! Una larga obediencia en una misma dirección. Acá me puso Dios y hasta tanto no me cambié la orden, acá me quedo. Esa es la clave para dejar un legado. Entonces, a medida que pasan los años, no sé si te pasa igual, a mí me impresiona menos la gente que de la noche a la mañana logra algo. O sea, no me traen las estrellas salidas de los reality, los productos Disney, los productos que los ponen en la tele y hacen figuritas y hacen camisetas y se hace famoso de la noche a la mañana. Pero me impresionan con el correr de los años las personas que permanecen. Me fascinan los que hacen poco a poco. Me encanta la frase poco a poco de Éxodo 23:20. Dice el Señor, poco a poco echaré a tus enemigos delante de ti hasta que te multipliques y tengas posesión de la tierra. ¿Por qué Dios no elimina a los enemigos nuestros de un santiamén así? ¡Pum! Te levanta a la mañana, no hay más cobradores de renta, no existe el IRS, las suegras se murieron. ¿Por qué Dios no hace ¡pac! Así? Por eso queremos el mucho a mucho. Pero esa no es la forma que operan las empresas del reino de Dios. Es poco a poco. Siempre te cuento que los analistas se refieren a
esto como la regla de las 10.000 horas de vuelo. Te lo cuento siempre. Si alguien quiere realmente ser bueno en cualquier cosa, tiene que trabajar poco a poco, hasta mínimamente acumular 10.000 horas en algo. Y eso cuenta para el llamado. No puedes engañar el sistema. Los mensajes de un predicador no son producto de 40 horas de estudios. Son más bien 10.000 horas de vivencias. De ahí viene la autoridad. Si no, es aburrido el predicador, porque te empieza a hablar de lo que estudió. Pero si te está contando lo que vivió, tiene autoridad. Mira, yo amo la frase, guárdate el consejo hasta que te lo pidan. Me indigna, me estoy poniendo viejo, yo sé, pero me indigna esos que van por la vida, se levantan a la mañana recorriendo redes sociales ajenas para decirle qué hacer, cómo vestirse, todo. Cuando uno no les dio vela en el entierro, pero ellos se meten igual. ¿Viste esa gente que dice, hoy me levanto a aconsejar? ¿A quién? A nadie, a los que sienta. Nadie le pide consejo. Ya, señora, duérmase, les digo algunas, porque ya. Y eso cuenta para mí mismo. Yo no doy consejos si no me lo piden. Digo, de manera personal. Ahora, si me insisten, es mejor que estén listos para la verdad. Pero yo tengo el síndrome de Asperger, yo no puedo mentir, yo no puedo decir otra cosa. Yo digo las cosas a veces hasta de manera bruta, porque si me dicen, quiero que me des un consejo, ¿cómo me queda el pelo? ¿Qué sé yo? ¿Que te agarró viento de un solo lado? No sé. Así que cuando algún amigo me pregunta qué hacer para que la gente no se aburra durante sus sermones, hace poco un predicador me dijo, yo no sé cómo hacer vocal, a mí la gente se me duerme. Yo les comparto mi humilde teoría. Yo le digo, si tus sermones son aburridos, probablemente es porque tu vida también es aburrida. Y así voy perdiendo amigos a diario. Empecé como Roberto Carlos con 1 millón de amigos. Estoy como Kung Fu. O sea, digo, tiene que tener una vida real, fuera de las 4 paredes de la iglesia, de manera que tenga algo para decir, que las personas puedan identificarse. Si quieres predicar sermones más interesantes, tiene que tener una vida más interesante. La gente no quiere ir a un tipo, no quiere escuchar a un tipo que vive en una burbuja religiosa, que duerme los lunes hasta las 11 mientras que ellos van a trabajar, que viaja toda la semana, trabaja un par de horas el domingo y vuelve a dormir hasta las 11 el lunes. Y este consejo no es solo para predicadores. No importa qué seas, qué es lo que hagas, tu vida es un sermón. Tu vida es una traducción única, una versión única de la Biblia. Tú puedes ser la única Biblia que algunas personas van a leer. Por eso, cuando algo nos molesta o algo nos indigna recurrentemente, es para que identifiquemos el llamado y luego tenemos que obedecer ese llamado, aunque no estemos listos, y adquirir las 10.000 horas de vuelo durante el camino. Pero nadie puede tener las 10.000 horas de vuelo antes de volar. ¡Qué locura! Uno tiene que decir, esto me enferma, esto me enoja, este es mi momento Popeye, acepto el llamado y empiezo a tener una vida interesante. Que después viene la experiencia, vienen solas. La palabra discípulo significa literalmente aprendiz. Así que, ¿qué es por definición un discípulo? Alguien que nunca deja de aprender. Mira, durante 1978, que no solo fue el año que descubrí mi asignación, sino que también fui con mi madre, y esto lo he contado muchas veces, a visitar una enorme librería flotante que había atracado en el puerto de Buenos Aires. Un enorme barco llamado Doulos. Y así, mi madre me compró un libro de Bruce Olson titulado Por esta cruz te mataré. En la portada hay un indio motilón colombiano que está haciendo este gesto y dice, por esta cruz te mataré. Luego la editorial sacó otra versión del libro que se llama Brusco, que es como se le decían los los nativos a Bruce Olson. Y ese día, leyendo ese libro en algún lugar portuario de Buenos Aires, me enamoré de los libros. Leí cientos de libros durante mi adolescencia, te lo he contado un montón de veces. Y he leído con intencionalidad y de manera aleatoria, siempre de temas de los que sabía muy poco. Leí biología, leí acerca de zoología, de psicología, de arqueología y todas las guías que existían. Leí novelas, ensayos, poesía, ficción, dramas, cuentos, fábulas, leyendas, romances, lírico, literatura universal, porque me gustaba aprender de diferentes disciplinas para que mi mente se expanda debido al terror que yo había visto como las mentes religiosas se van atrofiando y se embrutecían en su propia opinión. Vaya a ser que esto no es un burdel. Cuando vi eso, yo dije, tengo que expandir la mente, voy a terminar como Roberto, que no es un hombre real, porque sus hijos me deben estar viendo, que deben saber que es el viejo. Una vez leí que al autor promedio le toma 2 años de escritura e investigación escribir un libro. Así que yo asumía cuando era adolescente que con cada libro que leía yo estaba recibiendo 2 años de experiencia de vida ajena. No había precio para eso. Y experiencia de vida era exactamente lo que yo necesitaba cuando supe que me indignaba el legalismo y la religión. Así que ganaba unos 200 años de experiencia de vida por cada periodo de 365 días. Me gusta lo que Pablo dice en 1 Corintios 8:2, dice, si alguno se imagina que sabe algo, no sabe nada como debe saberlo. Porque quiero aclarar esto porque la preparación, las horas de vuelo no es cuestión de orgullo, tiene que producir humildad. Mientras más sabes cuanto no sabes. Cuando uno agarra un libro de medicina, dice, todo lo que no sé. Cuando agarra un atlas geográfico, todo
lo que no sé, yo pensé que la Unión Soviética estaba. Hay gente que no tiene la menor idea. Entonces, mientras más aprendemos, más adoramos a Dios, porque empezamos a administrar ese 1,5 kilos de materia gris que tenemos entre las orejas, que te invito a usar si hasta ahora no sabías. A mí me gusta la frase de Gandhi que dice: vive como si fueras a morir mañana, pero aprende como si fueras a vivir para siempre. Entonces no es solo tomar la cruz cada día, es mínimamente tomar la Biblia todos los días y leerla todos los días. Mínimamente la Biblia, leer la Biblia todos los días, un versículo, un capítulo por día, todos los días. Expande la mente. Y después otros libros, si te gustan las novelas, si te gusta. No hay libros seculares, todos los libros pueden darte algo de inspiración, enseñarte, expandir las estacas de tu mente. Y eso son horas de vuelo, preparación, mientras que vas obedeciendo respecto a aquello que es tu asignación. Yo estaba leyendo que la palabra epitafio significa, obviamente, sobre la tumba. Pero un epitafio real nunca está cincelado en la piedra. Siempre está escrito en los corazones de la gente. Y he descubierto con la edad que el legado no se mide por lo que logramos durante nuestra vida en la tierra. Un legado se mide por las vidas que son cambiadas mucho después que nos hayamos ido. No sé si allá Dios permitirá que el velo se corra y dirá: Dante, voy a dejarte ver las vidas que yo he podido cambiar a través de ti como herramienta. Tal vez Dios me dé ese privilegio, tal vez no, pero creo que ese es el legado cuando ya no estemos aquí. Lo que se dice de nosotros cuando morimos es una ventana a la forma que hemos vivido nuestras vidas. Entonces los epitafios revelan lo que cada uno tiene adentro y el impacto que dejó en el mundo con eso que tenía adentro. En tu funeral van a decir: a fulano le molestaba tanto la injusticia, luchó tanto contra el hambre de los niños. No había un solo día, dejaba su trabajo y se cruzaba la frontera, o iba a ayudar, o se iba a dar comida a los que están sin techo en las calles de Los Ángeles. Siempre estaba sembrando. Eso es lo que vamos a dejar atrás de nosotros, porque todos queremos ser recordados por algo. Tal vez nunca logremos, no sé, nuestros 15 minutos de fama, tal vez nunca aquí en la tierra nos recuerden, pero ¿no es nuestro epitafio algo que deberíamos pensar? Porque no es algo que discutimos mientras tomamos un Starbucks. Che, ¿qué van a poner en tu tumba? No es algo que hablamos. Capuchino, por favor. No hablamos eso, porque evitamos pensar en la muerte, pero también evitamos las palabras con las cuales queremos ser recordados. Pero yo te voy a dar una pista. ¿Qué te rompe el corazón? ¿Por qué estás dispuesto a dar tu vida? ¿Qué es lo que te enerva la sangre? A lo mejor te enerva la sangre esta confusión que tienen los chicos, los pansexuales, los transexuales, los que se levantan un día de un sexo, al otro día del otro, los que dicen: hoy me siento mujer y voy al baño de mujeres aunque sea un varón. Otro dice: hoy me siento una jirafa y va a orinar al zoológico. Tal vez, y dice: me enferma. O tal vez pones el streaming y te enferman, que tratan de normalizar lo que no es normal. Y en cada serie, en cada película, hasta en dibujos animados, te meten una familia supuestamente disfuncional, pero visto con un cristal de normalidad. Y eso te enerva. No es solamente para que diga: ay, Señor, rescátame de este mundo atroz. Es porque quizás ahí está tu asignación. ¿Qué quieres dejar de ti, detrás de ti, cuando tus días en la tierra hayan terminado? Porque se van a terminar, mijo. Nadie aquí va a vivir para siempre, nadie. Todos nosotros no estaremos aquí en 50, 60 años. Ninguno de nosotros estará aquí. Tal vez los más jovencitos, pero en 100 años no habrá ninguno. Y a veces hacemos estas preguntas porque nos ayuda a reevaluar dónde estamos. ¿Para qué estamos vivos? Como dijo mi amigo, ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué aún puedo respirar? ¿Qué propósito tiene Dios? Entonces, si mañana fuera tu último día en la tierra, tu epitafio ¿resumiría los problemas que te definían mientras vivías? ¿O van a decir tus hijos: uy, la vieja era una histérica, hacía un problema por las miguitas que caían de la mesa? Ay, no sabés cómo le molestaba que no usáramos el mantel. Ese va a ser tu recordatorio en la vida. A mí me encanta pasear por cementerios y leer las inscripciones en las lápidas, porque los distintos epitafios me inspiran a vivir una vida por algo que me sobreviva. Esta semana pasada fui al panteón de la Catedral de Cristal. Hacía años que no iba, pero fui para contemplar la tumba que no había ido de nuestro amado Juan Carlos Ortiz, el fundador de nuestra iglesia hispana en la Catedral de Cristal. Y grabado en su lápida hay un sencillo y breve epitafio que dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí pensé que los problemas de Juan Carlos era llevar la mayor cantidad de gente posible a ese mismo paraíso que hoy disfruta. Él decía: si no los amamos nosotros, Dante, ¿quién lo va a amar, pobrecito? No, pero es insoportable este tipo, y por eso ni el diablo lo quiere. Los epitafios son testimonios, dan testimonio de una vida bien vivida. Nunca es demasiado tarde para escribir nuestro epitafio. Es un documento vivo. Un epitafio no es el punto final, es la oración de nuestra vida, es el prólogo de nuestra vida eterna.
de nuestra historia eterna. Entonces, como vivamos nuestros días aquí en la tierra va a determinar cómo vivamos nuestros días en la eternidad. El destino no es un misterio, el destino es una decisión. Nunca es demasiado tarde para ser quien debíamos ser. Juan Carlos es un recordatorio de que Dios se lo llevó al paraíso en el mismo instante que exhaló su suspiro final de este lado de la eternidad. Se fue al paraíso. Hoy estarás conmigo. Hoy no estuvo su alma gravitando, no pasó por un purgatorio, no está su espíritu dando vuelta buscando paz. En el mismo momento que exhaló su último suspiro, se tiraba a los brazos del Señor, y no hay mayor promesa que esa. Y si yo tuviera que decir qué identificaba la vida de Juan Carlos, esa: llevar gente al paraíso. Hablaba del paraíso y se le iluminaban los ojos. Nadie puede decir, bueno, Juan Carlos era un histérico con la ropa, amaba el café de manera tal. Todos son detalles niños, pueriles. Lo importante era cómo él transitó su vida. Y a veces las personas responden al llamado de su vida y aceptan los problemas que conlleva ese llamado divino. Señor, este es mi llamado con todos los problemas que eso significa. Y cuando lo hacen, pasan a ser parte de la historia. Y otras veces se quedan, insisto, con sus pequeños problemitas cotidianos, como fue el caso del joven rico. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, luego ven y sígueme. Y el hombre se fue triste porque vivía en Ur de los Caldeos y su ídolo era el dinero y la comodidad, o el crédito, o el sueño americano. Quizás digas, mi vida no es gran cosa, ¿sabes? Bueno, tal vez porque nunca te pares en la cubierta de un transatlántico, sientas el rocío salino en tu cara, o tal vez porque nunca tengas que mirar hacia abajo mientras que te deslizas por un parapente sobre, no sé, el desfiladero del Gran Cañón. Pero aunque no tengas ese tipo de aventuras, todos estamos programados para seguir a Cristo. Y cuando Jesús llamó a sus discípulos a seguirlo, la persona promedio del primer siglo nunca viajaba más de 50 kilómetros a la redonda. Esos hombrecitos estaban condenados a vivir sus vidas pescando en el mar de Galilea, y Jesús los envió a los confines de la tierra. Pasaron desde Asia hasta Europa, llegaron a lugares al mundo conocido. Y en el camino fueron testigos de milagros increíbles. Filetearon los peces de la pesca milagrosa. Brindaron con el vino que Jesús había transformado del agua. Abrazaron a Lázaro mientras que aún estaba vestido con la mortaja. No se le puede poner precio a esas experiencias, pero una vez que las has tenido, te definen para siempre. Y al final de su ministerio, antes de que Jesús ascendiera al cielo, habla con sus egresados. Era el día de la graduación. Habla con sus alumnos. Le dice, mis muchachos, les dice algo así como, mis muchachos, estoy tan orgulloso de ustedes. Van a viajar por el mundo. Se van a presentar ante reyes. No tendrán ni un centavo, pero serán exageradamente felices. Los van a encerrar en la cárcel y aún así van a seguir cantando canciones. Los van a moler a palos a causa de la fe. Y ustedes se van a sentir honrados por haber sufrido por mi nombre. Nunca van a tener nada propio. No van a tener ahorros de retiro, ni de jubilación, mucho menos seguro médico o dental, pero aún así van a confiar en mí hasta lo último de su ser. Ese es el llamado. Y luego los invitó a salir, como hoy nos invita a nosotros. Qué diferente es a ese evangelio de ven y te dará Dios buen crédito. Ven y tendrás el auto soñado. Ven y se acabarán los problemas de tu familia. Voy a terminar con esta historia real, chiquita. En diciembre de 1944 hubo un momento decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas estadounidenses estaban completamente rodeadas en Bélgica y la situación se veía sin esperanza. Las tropas americanas estaban con la moral por el piso y el comandante alemán envió un mensaje al general Anthony Macauliffe. Le envió un ultimátum exigiendo su rendición inmediata. Así que el general reunió sus tropas y les dijo, caballeros, estamos rodeados por el enemigo. Y eso nos da la oportunidad más grande que alguna vez se le haya presentado a un ejército. Tenemos un grave problema, pero también una enorme oportunidad histórica. Como estamos rodeados, podemos atacar en cualquier dirección. Y hoy el Señor nos está diciendo lo mismo. El mundo está que arde. Las murallas están derribadas por doquier. Tenemos por un lado las familias desintegradas, los valores que no existen, la falta de santidad, la moral que es un artículo de colección. Estamos rodeados, pero tenemos la oportunidad histórica que no se le dio a ninguna otra generación. Podemos atacar en cualquier dirección. ¡Caramba! Eso es un bendito problema. Eso es un bendito problema. Vamos a celebrar al Señor que vienen los mejores días para River. ¡Aleluya! Alguien tiene que aplaudir más que eso acá en casa. Aplaude, celebra fuerte al Señor, porque vienen días de avivamiento, de bendición.
Dios levanta un ejército jamás antes levantado, un ejército poderoso con carga, con llamado, dice el Señor. ¡Wow! ¡Celebra el Rey! ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Te exaltamos, Rey! Vamos, 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 celebra, celebra, celebra al Rey. Celebra a Dios que ha hablado hoy. Bendito sea Dios. ¡Aleluya! Voy a orar para que Dios use tu trauma, para que Dios use aquello que te enardece. Dios usa todavía mi trauma. No es un enojo contra la gente, es contra la situación. No hay nada que me indigne más que aquellos que ponen trabas a los gentiles, a los pobres, a los que se visten diferente, a los que piensan distinto. ¿Quieres verme enojado? Y entonces pon un mujer en la puerta diciéndole a alguien que no puede pasar porque viste distinto, porque huele diferente, porque tiene un arete donde no debería tenerlo. Porque vengo de ahí. Y yo sé lo que es la discriminación de ambos lados del mostrador, porque me ha tocado estar en ambos lados y sé lo que es sentirte discriminado. Los pastores me han discriminado por años, porque dices chistes, porque hablas de la suegra, porque no haces a la gente leer la Biblia, porque no empiezas la prédica con una oración, porque te vistes como un mundano, porque haces un show, tienen tantas babosadas. Pero no me molesta mientras que hablan de mí. El problema es cuando le ponen trabas, cuando se lo prohíben a la gente. Y el Señor me dice, ¿aún te sigue molestando? Le digo, Señor, como cuando tenía 10 años. Como en el año 1978. ¿Aún sigues amando leer? Como cuando tenía 10 años que descubrí aquel libro. ¿Aún quieres acumular horas de vuelo? Como cuando tenía 10 años. Entonces eso hace que me mantenga en obediencia en una misma dirección. Y es lo que Dios te está llamando a hacer. Nunca es tarde. No necesitas tener 10 años para descubrir tu asignación. Puede que la descubras a los 30, a los 50, a los 80, pero necesitas encontrar tu propósito y hacer que la vida valga la pena, que valga el esfuerzo, porque todo esto no tiene que ver con nosotros. Pasea por algún cementerio de verdad, te lo sugiero, que tengas cerca de casa. No vayas con nadie, ve en silencio, camina entre las lápidas y te vas a dar cuenta lo fútil, lo frágil que es la vida. Nos vamos a ir en cualquier momento. Cerquita donde estaba Ortiz está el panteón de Robert Schuller y Arbela, los creadores, los fundadores de la Catedral de Cristal. Están en una tumba similar a la de Ortiz y la de otro japonés que está más allá y la de un hispano y la de un albañil. No importa lo que hayas construido en la vida, todos vamos a parar ahí. Y nuestro alma a la eternidad. Y no nos vamos a llevar nada. Nunca vas a ver un camión de caudales que va detrás del cortejo fúnebre. Nadie puede llevarse un solo dólar, nadie puede llevarse la casa. Y eso de decir trabajo para dejar cosas a mis hijos, simplemente la mayoría de las veces es tratar de hacerle la vida más fácil, pero no se las vas a hacer. Tendrán que enfrentar sus mismos problemas. Ellos no te recordarán por la casa, la van a vender. Se van a deshacer de tus tesoros como cosas viejas. Yo vi como mis padres conservaban sus cositas, su mantel, su cajita de estampillas, sus babosadas que cuidaban por años que nadie podía atacar. Apenas los dos terminaron en la clínica, cayeron los buitres disfrazados de nietos, de hijos, de primos, de cuñados que no sabíamos que existían y arrasaron con todo, un desguace total. No quedó nada. Y no es que se lo llevaron para vender, lo tiraron. Te partía el corazón ver el cuadro que tanto había cuidado, verlo partido y meterlo en una bolsa negra. Esto no sirve, esto lo cuidaba la vieja, quién sabe por qué. Y esto me habló de algo. Todo lo que hoy conservamos, a la basura. Todo se va al muladar, al estercolero. Todo se va al vertedero. Entonces lo único que podemos hacer en la vida es dejar un legado. ¿Qué versículo va a definir tu paso por la vida? Si solo pudieras poner un versículo como Ortiz. De cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál definirá tu vida? No hay un solo día en que no lo piense. Eso hace que yo valore la vida. La cercanía con la muerte hace que tenga que vivir un día a la vez con propósito, haciendo que valga la pena. Y la vida no es pagar cuentas. La vida no es correr todo el día, llevar los niños al colegio e ir a buscarlo. Eso es lo superficial, lo trivial. Lo hondo de la vida es qué legado estamos dejando. ¿Qué te molesta? ¿Para qué estás vivo? ¿Para qué Dios te salvó la vida en la pandemia? Todos los que están aquí han pasado en la misma pandemia que los que estamos aquí. Todos hemos pasado la pandemia. A menos que alguien haya nacido en los últimos 2 años. Pero todo el resto pasó la pandemia. ¿Por qué todavía estás vivo? El último día que nos quitamos las mascarillas y abrimos los ojos y respiramos, dijimos, sobreviví. ¿Por qué? ¿Para qué Dios me quiere vivo? ¿A cuál problema Dios quiere que te enfrentes?
¿Para qué Dios te mantiene aquí? No sabes lo que Dios puede hacer con una persona que se pone en sus manos con una gran fe. Dile, Señor, yo quiero servirte. Quiero que los últimos días de mi vida cuenten. Y el propósito va a cubrir hasta cualquier error. A veces la asignación es incluso más grande que tus equívocos. La asignación lo vale, la asignación va a hacer que Dios te sostenga. Dile, Señor, ¿cuál es mi asignación? Acá y en casa. Quiero que oremos juntos. Levanta tus manos donde estás y vamos a orar. Los que están recibiendo a Cristo por primera vez también, ahora, levanten las manos conmigo y vamos a orar. Este mensaje va para todos. Los que tienen años de creyente, los que están recién convertidos. Padre, yo he predicado, he transmitido lo que creo me has dicho que diga tu pueblo. He tratado de no omitir y de no agregar nada a lo que creo es tu revelación. He tratado de ser lo más fidedigno posible. He hablado el intelecto, pero sé que tú has hablado al corazón. Hay gente preparándose para algo, yo sé. Dice el Señor que te diga, no desistas en la preparación. Vamos. No desistas, sigue leyendo, sigue preparándote, sigue capacitándote. Yo necesito poner depósito en ti para las temporadas que van a venir. Yo necesito vaciarte del viejo depósito y poner en ti algo nuevo que no había. Y eso vendrá para la asignación próxima. Jóvenes, hay asignaciones para ustedes. Pero no serán parecidas a hombres de Dios o mujeres que vieron. Dios tiene asignaciones nuevas porque hay problemas nuevos que abaten al mundo. Y no podemos esperar resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. Así que Dios levantará ministerios nuevos, originales, diferentes. Tal vez ya no sea el tiempo de llenar estadios, ni sea el tiempo de televisión, sea el tiempo en que Dios te envía a sitios donde nadie jamás haya entrado. Y allí, en el corazón de las universidades, y en el corazón del entretenimiento, o en el corazón del centro comercial, Dios haga que un cambio empiece a generar un paradigma nuevo en la sociedad. Dios levanta a los Danieles, los José, en Egipto, en Babilonia. Levanta, ahora, levanta las manos y recibe esta asignación. Algo el Señor está haciendo hoy que no ha hecho antes, dando carga, confirmando llamado, confirmando asignación. Dice el Señor, es el tiempo donde el Señor se va a mover de una forma diferente, distinta. Yo siento que esto va para cada rincón del mundo, para cada rincón de mi país allá en Argentina, para cada rincón de México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Chile. Reciban ahora de parte del Señor. Yo siento que algo se ha liberado en la atmósfera, algo nuevo, cosas nuevas, diferentes. Vamos, bebe, levanta las manos y recibe ahora algo diferente, la asignación nueva. El Señor vuelve a preguntar, ¿qué te parte el corazón? ¿Qué te enoja? ¿Qué te llena de sensibilidad? ¿Qué te hace llorar por las mañanas? ¿Qué hace que doble las rodillas? Eso es tu propósito. Esa, dice el Señor, es tu asignación. Reciban ahora. Vamos, levante las manos. Falta apenas una semana para celebrar la resurrección de nuestro Señor. Y debemos llegar a esa semana con una asignación clara, puntual. No solo decir el Señor está vivo, sino que hay un propósito para que Él esté vivo. Hay un propósito para la tumba abierta y para que nosotros respiremos. Padre, levante las manos, beban, todos orando, todos beban de esta unción. Digan, Señor, has hablado, cesa esta palabra, confirma esta palabra, césala, confirma, Señor, esta palabra. Dios traerá a tu mente el momento Popeye, el momento donde algo te enervó la primera vez, donde dijiste, no tolero esto. Dios dice, por ahí es.